de un encuentro estatal del Grupo de Convivencia y Buena Voluntad. Elegimos en la anterior entrada de esta reunión en Fuentenueva el tema de conciencia grupal e iniciación grupal. Y yo decidí, basándome en trabajo de la escuela y trabajo de los guiones de la radio, decidí asociarlo con el tema de la construcción de la nueva era, más que nada la planificación de la nueva era. Ojo, porque la nueva era no existe, ¿eh? Eso es una idea que nos hemos creado nosotros para escapar de todo aquello que nos atosiga y todo aquello que no entendemos. Ya sean guerras, ya sean problemas económicos, problemas de inmigración, todo eso es consecuencia del séptimo rayo, ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos un lastre muy grande y nos creemos que la nueva era va a ser la panacea. No lo va a ser si no trabajamos. Y debemos trabajar de una forma nueva. Al principio os lo he dicho, inegoísta, totalmente desinteresada. Vamos a empezar con un texto que creo que es de la exteriorización de la jerarquía o de los rayos. No recuerdo porque perdí la cita. Esta nueva era se basará en un activo sentido de responsabilidad. La raza humana en este momento, lo estamos viendo tanto en el conflicto de Israel, Palestina, Hamás estos días, como en el anterior de Ucrania y Rusia, como en el tema de la pandemia famosa de hace 4 años, que no nos acordamos ya, hay una ausencia total en las altas esferas políticas del mundo de sentido de responsabilidad. Y antes de continuar os digo una cosa. Yo sé que nos da miedo la política. Yo sé que hay una corriente dentro de la supuesta espiritualidad que dice que la política es tóxica, que es nociva, que es del diablo, que solamente fomenta la separatividad. Y yo os digo que es mentira, que es mentira, que es mentira y que es mentira. Que necesitamos políticos que vivencien la experiencia de la buena voluntad y conozcan el secreto científicamente demostrable de la ley de las correctas relaciones humanas. Si tú pones a varias personas en una mesa y las pones a dialogar, les cierras la puerta y les dices, hasta que no tengáis una solución, no beberéis agua ni iréis al baño, ya ves cómo la gente se espabila y encuentra una solución. ¿Verdad que sí? Eso hicieron el gobierno británico con los responsables del IRA y los responsables del gobierno a la hora de negociar la rendición del IRA. Eso apareció en la prensa, no me lo invento. También se hizo con ETA, ¿eh? Hay que decirlo claro, en Ginebra. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando una cosa nos surge, ponemos toda la carne en el asador y somos capaces de encontrar soluciones. Pero cuando no nos surge, no queremos cambiar, ¿verdad? Por lo tanto, no le llamemos nueva era a lo que simplemente puede parecer un capricho personal. Será nueva era en la medida que nosotros cambiemos tanto, nos impliquemos tanto, que nos fusionemos en el grupo. Y ese grupo, aprovechando las energías eléctricas del planeta eléctrico por excelencia, Urano, nos impulsará energéticamente a construir algo nuevo. Pero en realidad hay que decir una cosa. Si no aplicamos la inteligencia, el tercer rayo, la actividad, y nos ponemos un poquito untamos la máquina con un poquito de esencia de interconexión o de interdependencia llamada públicamente amor, va a ser difícil que podamos construir una nueva era. Más bien será más de lo mismo. Por tanto, si es más de lo mismo, a veces dice uno que para este viaje no era el menester alforjas, ¿verdad que no? Vamos a continuar. Esto es una cosa que figura en el libro Reflexiones sobre esto. Y es un mantra, es un mantra. Esto se lo dice el tibetano, el maestro tibetano Hualkul, a un discípulo de aquel grupo de discípulos que en los años 30-40 él preparó para la iniciación y en un momento les dijo, determinado, les dijo lo siguiente: ustedes no están preparados para el trabajo grupal. Y en ese grupo estaba Roberto Saggioli, la Liz Bailey y unos cuantos más que tenían una segunda iniciación ya, eran gente que tenían experiencia, pero les dijo que para el trabajo grupal no estaban preparados. Si aquellos no estaban preparados, pues que venga quien sea y nos vea a nosotros a ver si estamos preparados para la nueva era. Y dice algo muy importante. Reivindica el potencial interno de cada uno. Trabajo afanosamente como lo hace la hormiga. Trabajamos así. Corro velozmente como la liebre en su senda. Somos ágiles mentalmente hablando. Con gozo, trepo como lo hace la cabra. Somos intrépidos, que escala el precipicio y permanece en la cima de la montaña. Asiduidad, rapidez y gozo deben ser las notas claves de mi vida. Asiduidad en la tarea asignada. Rapidez para aceptar lo que el maestro dice. El maestro es la propia alma. Apresuramiento en mi camino para prestar servicio y gozo para derramarlo sobre todos aquellos con quienes entro en contacto. Ese es para mí el camino. Eso es lo que queremos ver reflejado en estos próximos
casi 2000 y pico de años, que es la nueva era. No olvidemos que la nueva era no es que empezara con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1879, y hay que recordar que la clave para entrar en el wifi de esta casa es 1879. 1789, por favor, si el siglo XVIII, no el XIX, perdón. Entonces, hay que recordar una cosa, que 8 años antes o 9 apareció en el firmamento el planeta Urano y se considera como una posible entrada de Acuario el aldabonazo que supuso la conciencia social de un pueblo, en este caso el francés, que se rebela en contra del absolutismo, se produce aquella famosa revolución. A partir de ahí, la civilización cambia y aunque nos parezca increíble, gracias a ese reflejo de luz que hubo en Francia, eso se extendió por toda la humanidad. Y la nota clave de esa revolución, me imagino que la conocéis todos, la famosa libertad, ¿y qué era más? Libertad, igualdad y fraternidad. Son notas acuarianas, pero no voy a hablar de Francia para nada. Solamente digo eso, solamente digo que ese año también nació el 20 de mayo, precisamente el fundador de la orden a que este centro pertenece, el señor Marcelino de Champagnat. Queda claro el trabajito este, es un trabajo muy importante. Cuando acabe la ponencia os enviaré el PDF, ¿eh? Yo no me quedo nada para mí, lo comparto. Aquí hay otra cosa que es muy importante de cómo nos han construido. Somos fruto de la energía del amor, de la energía búdica, pero esto hay que trabajarlo a diario. Esta expresión procede de la meditación del dinero de los domingos de la escuela arcana. Que procure sentir la afluencia del verdadero amor a través suyo y trate intensamente de expresarlo a todos los seres con los cuales entra en contacto. Aquí está la clave, a mi modo de entender, mi modesto modo, de lo que va a ser la nueva era. ¿Queremos construir algo nuevo? Hagámoslo con amor, pero tengamos una mente preparada de forma científica, que se pueda demostrar abiertamente lo que significa amar. Amar no es decir a uno a otro te quiero. Estamos hablando de grupos, no de personalidades. Por lo tanto, el paradigma cambia radicalmente. En el momento en el cual nos despersonalizamos, adquirimos un potencial del alma mucho mayor. Si nos unimos con los demás con la misma característica, cada vez eso se irá incrementando. Pero la base del amor la debemos tener muy clara. Sin amor no somos nada. Eso lo dijo Pablo de Tarso también. Objetivo: desarrollar la conciencia grupal. Meditamos sobre el propósito que busca guiar a las pequeñas voluntades de los hombres. Esto procede de la meditación de las Naciones Unidas, que al finalizar tengo pensado recitar la invocación de las Naciones Unidas. Es un poco larga, pero no olvidemos que el objetivo de la nueva era son las Naciones Unidas. Por lo tanto, nos tendremos que olvidar de nuestra querida Cataluña, nuestra querida Rioja, nuestra querida España, nuestra querida Europa, y empezaremos a pensar en qué, en la humanidad como un todo, pero no para escaparnos del día a día que no conocemos, sino como un vínculo de amor que tenemos con el resto de los mortales. Y no solamente con un vínculo de amor con el reino humano, sino con el reino vegetal, con el animal, incluso con el lévico y el mineral. Si no tenemos este amor hacia todo lo manifestado y no manifestado, realmente no somos hijos de Dios. Lo que se pretende en la nueva era es que la idea peregrina para muchos de que somos hijos de Dios se convierta en una realidad. Pero hay que decir una cosa: no vamos tan mal. Hemos construido una sociedad en el mundo capitalista. Ya sé que hay infinidad de desigualdades, pero también hay acceso en muchos países, en casi todos los de Europa, al tema de la educación y la sanidad. Por lo tanto, el amor está trabajando en el mundo. Por lo tanto, entendamos que los comités de Naciones Unidas, las agencias especializadas, son fruto de la integración de esa energía. ¿Qué debemos hacer? Pues no simplemente creérnoslo todo, sino profundizar un poco más. Así que, ¿qué propósito busca guiar a las pequeñas voluntades de los hombres? La manifestación del bien, de la voluntad de Dios, que es precisamente luz, amor y voluntad, pero voluntad al bien, que prevalezca el bien sobre la dualidad. ¿Queremos eso o queremos todo tener una creencia cómoda, que me habla de un Dios que me va a perdonar y me habla de un Cristo que vendrá, pero vendrá después, ahora no puede venir porque la casa está como está? No. Ese Cristo que tiene que venir, recordemos una cosa: somos cada uno de nosotros. Quien nos venga la milonga, que va a aparecer en los cielos, uno. Sabéis que hay un libro que habla de conspiraciones, de un experimento que se hizo hace bastantes años, que aparecieron estatuas de Buda en las montañas, hechos con rayos láser. No me extraña que esto algún día lo veamos flotando, o por Logroño, o por Barcelona, por donde sea. Es falso, no vendrá. Eso no toca ya. Toca despertar internamente.
Si no somos capaces de arremangarnos y hacer el trabajo, olvidémonos de tener líderes, olvidémonos de confiar en el político de turno. Somos nosotros y con nuestro pensamiento diario lo podemos conseguir. Objetivo, desarrollar la conciencia grupal. Esto procede de la meditación de buena voluntad. Dice, dése cuenta, el famoso Antakarana, el famoso camino que nos lleva a la casa del Padre, en este caso a la jerarquía planetaria, dice, dése cuenta de que está ayudando a construir un canal entre la jerarquía espiritual y la humanidad, entre el reino de Dios y la humanidad, a través del cual se puede derramar la energía de la buena voluntad, que no significa ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, es muchísimo más que todo eso. Uniendo a la familia humana, resolviendo sus problemas y muy especialmente reduciendo su separatividad. Lo que nos pasa en estos momentos, con una mente concreta tan poderosa, es que hemos creado barreras artificiales y esas barreras son simplemente prejuicios, opiniones previas que no tienen ningún fundamento y sobre todo que son carentes de amor. Y eso está precipitando la parte oscura. ¿Por qué están apareciendo tantísimos conflictos en la Tierra? No porque seamos peores, sino porque hay un grupo de la humanidad que a lo mejor no conocemos, que están entre nosotros, que están apostando por la mayor luz. Y como se está demostrando que hay mayor grado de responsabilidad, se está precipitando algo que no se hizo bien en el pasado. Y no nos queda más remedio que apechugar con lo que cae. Si cada vez que tenemos un problema somos capaces de dar las gracias al Creador, quien quiera en el Dios de turno, quien quiera creer, ese momento estaremos demostrando, ni más ni menos, que tenemos la potestad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Vida enfocada al servicio de los demás, no a la satisfacción personal. Que nos quede claro, yo sé que todos tenemos una conciencia taurina, nos gusta vivir bien, vestir bien, comer bien, etcétera, etcétera. No lo voy a negar. Pero eso no es suficiente. Hemos de revertir eso y en lugar del yo personal, el bien para toda la humanidad. Y nos daremos cuenta que necesitamos muy poco para vivir. Muy poco. Solamente confianza en nosotros mismos. ¿Parece poco? Vamos a continuar. ¿Cómo nos han construido? Esto procede del texto recopilatorio de los libros del tibetano que se llama Reflexiones sobre esto. Dice, el hombre es esencialmente un hombre mental. Solamente hay unas diapositivas que hay párrafos que están citándose obras. El resto es otra creación. El hombre es esencialmente un hombre mental y un hombre astral, y ambos se apropian de un cuerpo etérico con el propósito de realizar un trabajo objetivo. Los dos se hallan en el cuerpo etérico y constituyen el verdadero hombre inferior. Yo cuando empecé con 14 años leyendo un librito del budismo, no recuerdo el autor, a mí me atormentaron con el tema del deseo, que no tenía que tener deseo, que no tenía que desear, que tenía que desapegarme. Otros compañeros lo machacaron con el yo, y no tienes que tener yo, mata el ego, mata no sé qué. A cada uno le han dado una historia. A mí me atormentaron porque a mí no me explicaron qué era el deseo. Si yo quiero enseñar a alguien qué es el desapego, quitarse, desapegarse del apego o del deseo, tengo que enseñar primero en qué consiste el apego y qué ha hecho el apego en nosotros. Todo lo que tenemos actualmente, incluso el grado de civilización a nivel mundial y el grado de desarrollo personal, procede de los deseos que hemos ido experimentando vida tras vida. El deseo no es malo per se. El deseo, el problema que tiene, que no nos atrevemos a reconocer qué energía es. Es una energía volitiva, destronada cuando se utiliza para fines egoístas. Pero si un ser humano no entiende bien qué significa un deseo perverso o un deseo negativo, no vayamos a darle una monserga ni un sermón. Esperemos a que recapacite. Ahora bien, si nosotros entendemos que ciertas tendencias son negativas y tóxicas, deseos para nosotros, no cumplamos esa máquina, no apliquemos lo contrario. Si tenemos el resultado, por favor, apliquémonoslo. Si no, lo estamos traicionando y estamos envenenando el ambiente psíquico del planeta. Por lo tanto, es muy importante que entendamos una cosa. Tenemos un cuerpo etérico, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico que es la carcasa, el abrigo que se pone el cuerpo etérico para la encarnación. Pues ahí tenemos la parte que piensa y la parte que siente. Luego ya veremos, interactuando estas tres, si eso que llamamos alma aparece o no aparece. Yo os digo una cosa, si estamos atentos, el alma está ahí. Si no estamos atentos, tenemos creencias. ¿Queréis creencias o realidades de conciencia? Me diréis que queremos realidades de conciencia. Pues tendremos que cambiar un poquito. Vamos a ver, otro poquito más. Objetivo, desarrollar la conciencia grupal. Su trabajo, esto es una carta que le da un estudiante, procede además, esto es Vicente, el capítulo 8 de la, ¿cómo se llama el libro este? Los ángeles en la vida social humana.
se borró lo que había. Su trabajo, visto desde el ángulo esotérico, se refiere al grupo de ángeles que construían. Constituye el eje del proceso evolutivo, pues debe desarrollar la simiente del espíritu en todas las almas. Hay un proceso jerárquico, ayudado por el reino angélico, que va inoculando en cada ser humano una esencia. Y vida tras vida nos toca desarrollar la esencia. Y esa chispa divina la debemos desarrollar. La llevamos dentro, no es un invento, es cuestión de ponerla en práctica. Para lograr tal fin, estimula la creación de todos los sistemas religiosos, educacionales, artísticos, etcétera, etcétera. Esa chispa divina se enfrenta con un pequeño problema. El reino humano tiene por tendencia una cualidad innata de devoción a un idealismo. Quiere volver a la casa del Padre. Los humanos, por definición, así como el reino animal aspira a formar parte del reino humano, convertirse en seres humanos, y el vegetal quiere ser animal y el mineral quiere ser vegetal, los humanos queremos llegar a ser espirituales. Y nos hemos inventado una teoría de un acercamiento basándose en la adoración de símbolos, de cultos, hacia la casa del Padre. Luego lo veremos en el tema del sexto rayo. Pero hay que decir una cosa, la puerta grande del acercamiento a la casa del Padre está regida por la energía búdica, la energía del amor. Pero la puerta estrecha está regida por las religiones organizadas, y eso es el sexto rayo, las creencias. ¿Por qué se mata a la gente? Porque Buda es más que Cristo, porque Mahoma es más que Cristo, porque Yahvé es mayor que Jehová es mayor que Alá. Todo eso es mentira. La gente que tiene un poco de inteligencia y ha estudiado las religiones se da cuenta que es exactamente lo mismo. Los mismos aforismos de limpieza, de purificación que hay unos con otros. Tal vez unos lo acentúen más y otros menos. Pero lo que divide a las mentes concretas son los matices que nos separan. Por ejemplo, la forma que tienen de entender o tenemos de entender en España la religión católica dista muchísimo a como los cristianos protestantes, luteranos, entienden, por ejemplo, el tema de la pasión y la muerte de Jesucristo. Difiere muchísimo. Aquí tenemos muchísimas imágenes, las sacamos a la calle de paseo y de esta manera mucha gente piensa que estamos vivenciando un misterio iniciático, porque es eso básicamente. En realidad es bien diferente el tema. Hay gente que confía en esas imágenes y gente que no confía en ellas. Pero no quiere decir que se estén apartando del camino, más bien todo lo contrario. Cada uno, según su nivel de conciencia, debe de actuar. Objetivo, desarrollar la conciencia grupal. Con los vehículos de manifestación de la entidad causal llamada alma, yo superior, vamos a recordar en nuestros estudios esotéricos, tales vehículos en lo que respecta a la evolución de la entidad humana en esta presente cuarta ronda y en este cuarto planeta, que es la Tierra, son 5. El físico, el astral, el mental, el búdico y el ármico. Aquí hay que venir porque mientras no tengamos estos vehículos, sobre todo el búdico, no seamos sensibles a nivel del yo superior de la presencia de la energía búdica, que es la no dualidad, esa energía de razón pura, amor y sobre todo de captación directa de la verdad, ya nos podemos olvidar de conseguir un objetivo razonable de nueva era. Perderemos el tiempo haciendo leyes, haciendo edictos, decretos y no vamos a conseguir nada. Hay que cambiar radicalmente. Creo que ya es la última. Visando el sentido de lo práctico y realizable en nuestras investigaciones ocultas, dice Vicente, hemos depositado nuestra especial atención a los 3 primeros por considerar que la evolución de los vehículos búdico y átmico corresponde al devenir de las razas del futuro. Es decir, los vehículos, el mental, el emocional y el físico etérico. Son los amigos que tenemos en el viaje, actuemos como almas y nos daremos cuenta qué es lo que necesitan estos amigos nuestros para poder estar a la altura y poder irradiar. No olvidemos que una alma encarnada no funciona per se, necesita sus vehículos y que el grado de sensibilidad de los vehículos indicarán el nivel del alma siempre. Nada de carácter práctico puede aportar los aspirantes en nuestros días. Si no tenemos los vehículos superiores están bien, pero si no somos capaces de desarrollarlos, no nos interesan absolutamente para nada. Vamos a ver. La nueva era será una nueva vivencia práctica para el género humano. Se supone que debemos de cambiar, ¿verdad? Debemos cambiar y hacer algo tan nuevo, que prácticamente casi nadie se pone de acuerdo en lo que va a ser. Y claro, aquí hay un pequeño problema. No es objetivable la nueva era. Es una percepción interna. Y esa percepción interna permitirá que un grupo de almas trabajando con un vehículo mental poderoso orientado a la luz perciba la nueva realidad. Pero también digo ya de entrada que no va a ser percibida por la totalidad de la humanidad. No todos nos hemos individualizado en el mismo momento.
Hay una parte de la humanidad que procede de la cadena lunar y el resto procede de la cadena terrestre, aparte que hay otros remanentes de almas del anterior sistema solar, como es el caso del pueblo judío. Pero entendamos una cosa, nosotros que anhelamos algo grande, si no ayudamos a construirlo, no somos dignos merecedores de percibir los resultados de esa aparición. Esto que nos quede un poquito claro. El que trabaja tiene una recompensa, el que no trabaja no la tiene. Sigue creyendo. ¿Queremos ser conocedores, utilizar el quinto rayo o seguimos siendo esclavos del sexto rayo? Depende de nosotros. Partimos del análisis del presente y aliándonos a las energías entrantes. Esto de las energías entrantes tiene su intríngulis, porque generalmente no somos sensibles así como así, tenemos unos vehículos muy burdos, muy mal desarrollados y no captamos precisamente la sutilidad que en momentos de plenilunio, o mañana por ejemplo, tendremos un eclipse, tendremos el nacimiento de la luna en Libra, el día 29 tendremos el plenilunio de Escorpio, hay gente que no percibe nada y otras personas pues sí que lo percibimos. Ahora bien, ¿cómo actuamos nosotros con esas energías? Para saber cómo actuamos deberíamos revisar nuestra carta astral y ver qué tenemos en el ascendente, qué tenemos en el Sol, qué tenemos en la Luna y qué planetas hay. Y poco a poco, adentrándonos en un pequeñísimo estudio de la astrología, entenderemos cómo reaccionamos en el día a día. Y además, si conocemos un poquito de la astrología, sobre todo la base más densa de cada uno de los arquetipos de los 12 trabajos de Hércules, entenderemos por qué los Aries reaccionan de una manera, por qué los Géminis están quietos, por qué los Tauro hacen lo otro, por qué los Leos son como son, por qué los Virgos son como son, por qué los Libras son como son, y así sucesivamente. Entonces no juzgaremos, no criticaremos a nadie. Es que le pregunté, le dije buenos días y me contestó secamente que qué tenían de buenos. Fue la respuesta que le dieron a este estudiante, un señor que tenía un Aries muy marcado. Pero no lo dijo de mala intención. Yo me lo tomé así, pero no. No, Marte es así, el planeta ortodoxo es así. Tiene reacciones viscerales, intempestivas. Mejor hay que entender las energías y entonces actuar de una manera ecuánime y práctica para construir un mundo, un nuevo presente hoy, no dentro de 100 años. Ese es el problema de la aspiración, el problema sagitariano que todos tenemos. Mañana lo voy a hacer. No. Hoy, hoy, hoy. Mañana no existe. Humanidad, evolución, realidad interna, realidad externa, extrema dualidad. Ya sé que me diréis que estamos en una realidad interna percibida y que realmente no tenemos dificultades. Yo os digo que tanto la realidad interna como la externa depende de nuestro punto de vista. Y esto indica ni más ni menos el grado de evolución. Por lo tanto, la extrema dualidad es ni más ni menos la capacidad que podemos tener de reconocer una divergencia clarísima. Ahora bien, si a esto le damos la vuelta, entenderemos qué significa para nosotros la extrema dualidad, la oportunidad de trabajar más. Si estamos aprendiendo esoterismo, estamos queriendo ayudar a la nueva era y construir algo nuevo, empecemos por nosotros mismos. Y lo primero es darnos un repaso. Pero un repaso en plan con las disciplinas estas, golpearnos el cuerpo, con eso no se consigue nada. Ahora, pensando fríamente, sí. Y cuando digo fríamente, digo despersonalizado. Así que la dualidad que indica ignorancia. Aquel que ha despertado ve una maravilla. ¿Qué hay? ¿Una maravilla de qué? De diferentes puntos de vista. Bueno, eso es lo que tenemos que percibir. Si solamente percibimos un punto de evolución, vamos mal. Apego a las tradiciones, devoción a los ideales caducos, falta de pragmatismo, falta de visión interna y crisis permanente. ¿De dónde venimos? De Piscis, ¿no? Del sexto rayo. La tradición, os he dicho antes lo de la Semana Santa, os puedo decir otras cosas, tanto da. El culto, por ejemplo, al poder, tal como lo reverenciamos, por ejemplo, en la figura del rey o del jefe del Estado en una república, o el presidente de la república, poco menos le damos un carácter divino. Sí que es verdad que es una tradición que se remonta hace millones de años, cuando la jerarquía planetaria estaba en la Tierra, con las primeras razas, raíces, y evidentemente ellos trabajaban como reyes, como seres divinos, ayudando a aquellos humanos a evolucionar. Pero hoy eso ha cambiado. Ya no necesitamos la figura de ese padre protector, porque hemos descubierto que es falso. Porque hemos descubierto que el jefe del Estado, el rey, el otro, son seres humanos con sus tendencias naturales. Qué frustración, ¿verdad? ¿Por qué hemos dado tanta importancia a la figura de ese padre de la nación? Puede ser el rey o el jefe del Estado, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque somos incapaces de confiar en nosotros mismos.
Olvidémonos de todo eso. Es como el que creen los Reyes Magos. Los Reyes Magos no somos nosotros, y es más, son los vehículos de la mona, de la ciudad espiritual, el vehículo de la voluntad al bien, del amor incondicional y de la mente perfecta, traducido en mente concreta, emoción y actividad inteligente. Si no tenemos esa actividad pránica en el día a día, olvidémonos de todo lo demás. Por lo tanto, el apego a la tradición debe erradicarse. ¿Qué tradición debemos erradicar? El tener buena salud, ser simpático con los demás. ¿Esto es una tradición para nosotros? Creencias. Las creencias no tienen ningún fundamento. Son precisamente las piedras que nos impiden entrar en el templo del Señor. Devoción e ideales caducos. ¿Los podemos reconocer internamente? Falta de pragmatismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos tantos ideales y tanto apego que en el día a día no hacemos nada práctico, nada real. Ficticio todo. Todo el mundo se desea la paz en la iglesia, yo recuerdo dándose la mano, toda la historia, y luego lo que percibías es que eso no servía absolutamente de nada. Mucha devoción, incluso algunos mirando de reojo a los demás para que los vieran cuando comulgaban, y francamente hay que decir que después eso no se traducía en un mejor comportamiento y sobre todo un mejor amor al prójimo. Visión interna. ¿Existe visión interna? No la hay. Si tenemos apego y devoción a ideales caducos, no tenemos visión interna. Entonces, ¿eso qué nos genera? Una crisis permanente, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Una crisis permanente. ¿Y por qué es importante este tema? ¿Por qué es interesante este momento? Porque puede explotar por cualquier lugar y habrá un grupo de humanos que aportará una nueva solución. Pero cuidado, la solución va a durar un periodo de tiempo muy corto, porque hay tanto que sacar fuera, hay tanto que movilizar, energía negativa que movilizar, que los resultados de un cambio cada vez van a durar menos. ¿Por qué? Porque tenemos mejor capacidad mental para comprenderlo. Yo sé que hay gente que las noticias le atormentan bastante porque lo que ayer era importante ya no lo es. Las redes sociales son un torbellino. Bueno, estamos viviendo un campo de batalla, la lucha entre la luz y la oscuridad, el famoso Kurukshetra de Bhagavad Gita, la lucha entre el Arjuna, la personalidad, y Krishna, el alma, o entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Por tanto, apostemos por estar muy atentos, y estando atentos, estaremos viviendo una crisis permanente, sí. Una crisis permanente significa no que no tenga trabajo, que la seguridad que tenía antes la he perdido. Y bienvenido el día que perdí la seguridad, porque eso me va a obligar a mantenerme muy conectado con el alma. Por lo tanto, si de esta charla salís con más dudas de las que habéis entrado, yo ya me daré por satisfecho y creo que en el Arran también. Anclados en el pasado, dificultad de entender el presente, incapacidad de planificar soluciones. El pasado, bueno, en nuestro querido país, España, estamos tan enraizados en la tradición, en lo que fue, la grandeza que fue. Yo recomiendo que os deis un paseíto por algún país de Sudamérica y tendremos otra versión de lo que fue la colonización, pero no es cuestión de arreglar las cuentas ahora, ni muchísimo menos, sino que digo que cuando se repite mucho la gloria del pasado, eso es como un traje de granito que tienes encima y no puedes respirar. Con eso no se va a ninguna parte. Lo que hay que demostrar es lo que somos capaces de hacer ahora, no lo que supuestamente hicimos. Y cuando miras la biografía de aquellos elementos, y digo elementos porque había gente que eran, desde la perspectiva actual, eran impresentables algunos de ellos, decimos, bueno, ¿y por qué tanto? Porque era una forma de animar a la población. No olvidemos que los idealismos se fomentan en una nación para hacerle ver que su pasado era maravilloso y poderlos encauzar en una lucha nueva hacia un futuro que nadie sabe. Eso ha sido. Nosotros también lo hemos practicado, pero ya no toca hacer eso. Toca vivir el presente. Dificultad de entender el presente. Tenemos tanto apego a la tradición y tenemos el otro ojo puesto en el futuro que resulta que hoy, el día de hoy, lo pierdo de vista. Somos incapaces de trabajar el presente. Por eso en nuestro querido país, sexto rayo de alma, aspiracional, Sagitario, somos capaces de disparar muchas flechas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no nos movemos. Si tú disparas la flecha, tienes que caminar a recoger la flecha y volverla de donde la has recogido a lanzar otra. Eso no lo hacemos, no nos movemos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nos hemos periclitado, cristalizado, petrificado. Y ese es el gran problema. No entendemos cuál es el problema y tampoco tenemos solución al mismo. Pero eso nos pasa a nivel personal y nos pasa a nivel planetario y a nivel de nación igualmente y a nivel de Europa. Europa presume mucho de derechos humanos, pero tiene un pasado de esclavitud espantoso. Empezando por nuestro país, que practicó la venta de esclavos. Cataluña no fue una de las primeras,
y sobre todo el resto de países europeos, porque todo el mundo se lucró con la venta de esclavos. Y aquí cuando se habla de los esclavos se olvidan de decir una cosa. Los mercaderes europeos, entre ellos españoles, le compraban a los caciques de las tribus, bueno, mejor dicho, a comerciantes árabes que se los compraban a los caciques de las tribus que vendían sus esclavos, su gente, a los árabes. Eso está documentado. Tanto, cuando critiquemos ese tema, hay una cadena terrible de acontecimientos que hay que conocer un poco. Nueva era, grandes ideales, el alcanzar el equilibrio planetario. Pero ¿qué equilibrio vamos a alcanzar si no sabemos dónde lo tenemos dentro de nosotros, ese equilibrio? Se dice simbólicamente que el equilibrio es vivir en el corazón, pero no es el corazón del plexo solar que tú me gustas, tú no me gustas, no. Es una cuestión tan abstracta, tan fuera de lógica, tan incomprensible, que es una forma de decirte que es completa inseguridad. Por lo tanto, eso demostrará, si somos capaces de alcanzar ese equilibrio, que tenemos un compromiso como seres humanos que debemos manifestar abiertamente. Y este compromiso es precisamente mantener el contacto con el alma cada día. Es lo único, pero eso sí, luego resultados prácticos, hay que trabajar. Afirmación de la voluntad individual. Y esto se va a expresar como una conciencia grupal y va a llevar a la expresión de una nueva realidad. ¿Qué realidad va a ser esta? ¿Diferente en qué sentido? ¿Va a cambiar la cosa por arte de magia? No. Lo que va a haber es una mejor comprensión del presente. Si comprendemos mejor el presente, no lo vamos a criticar y por lo tanto no vamos a lanzar porquería sobre lo que acontece. El gran problema de los humanos, por un lado, los que tienen una formación más o menos académica, analizan fríamente la situación y supuestamente pueden dar soluciones. El que no, con insultar al jefe del Estado, al ministro tal, etcétera, etcétera, lo solucionamos todo. Falso. ¿Sabes por qué? Si insultamos al jefe del Estado, o al presidente del gobierno o al ministro, que sepamos que nos estamos echando la porquería nosotros mismos. ¿Eh? ¿Sabéis esto? Si yo escupo sobre el que está arriba de la pirámide, por gravedad irá bajando la porquería y me caerá encima. Al final, ¿quién acaba perdiendo? El que está abajo, porque son más, ¿verdad que sí? Y va aumentando de grado al descender la potencia de esa porquería. Así que nos guardaremos mucho de criticar más. El sea del color que sea. No debemos caer en esa trampa. Eso sí, analizarlo sí, pero con distancia. Olvidémonos de las emociones y los sentimientos a la hora de analizar la situación mundial. Expresión de una nueva realidad. Comprensión del rol del género humano. Vamos a ver. Hasta ahora se nos había dicho que había que confiar en las tradiciones, en las entidades en España, la Iglesia, el Estado, la ley, etc. Esto sí, mucha gente esto lo tiene como la panacea. En la práctica se demuestra que ni uno ni otro tienen solución a los problemas y que esa cuestión de enfocarse en lo que es el Estado de Derecho es precisamente una conveniencia, se demostró a lo largo de la historia entre los que más tenían. Imponer unas normas de obligado cumplimiento, pero no para ellos, para los que estaban por debajo, en la base de la pirámide. Y esto nos debemos de plantear cómo lo encaramos. No se trata de hacer revoluciones, se trata de comprender mejor lo que nos está pasando. Y lo digo porque vivimos en un planeta, en un país, en un continente, donde esto se está dando bastante últimamente. Se hacen normas precisamente para cercenar la libertad individual. ¿Por qué? Porque se sabe que falta muy poco para que haya un pequeño alumbramiento de luz, pequeño alumbramiento. Pero que nosotros, los humanos, si estamos despiertos, deberemos aumentar la potencia de salud para que acabe alcanzando al resto de la humanidad. No todo el mundo va a ver la nueva era internamente, pero los que la vean tienen la obligación de compartirla con los demás. Expresión de una conciencia planetaria. Vamos a hablar de la aspiración, del compromiso y del cambio. Sabemos lo que es la aspiración, ¿no? Eso es lo que nos ha traído aquí hoy, ¿no? Un poquito de compromiso con nuestro yo superior y con el anhelo de cambiar. No sabemos qué. No se trata de cambiar el color de la diapositiva ni tampoco la posición de los muebles, porque aunque haya técnicas orientales que hablen del Feng Shui, de las energías, ojo, porque si no respondemos internamente a todo eso, el cambio externo es superfluo. Vamos a ver otro poquito. Individuo, grupo, conciencia planetaria. Lo anterior que hemos trabajado, esto que está aquí, la aspiración, el compromiso y el cambio, nos llevarán a un individuo centralizado que tenga sus vehículos perfectamente alineados con el alma. Esto va a crear necesariamente conciencia grupal. ¿Por qué? Cuando estemos en ese estado de integración de personalidad, ya nos bastará el trabajo personal.
Queremos trabajar en grupo, necesitamos trabajar en grupo. Y esto es la conciencia planetaria. ¿Y qué le pasa a esta conciencia planetaria? Pues que van a trabajar juntos árabes, judíos, cristianos, los otros y los otros. Claro, a las grandes inteligencias del planeta les aterra esa solución de que todos nos pongamos a hablar y a buscar un mundo nuevo y no contemos con el beneplácito de ellos. ¿Nos damos cuenta dónde está el problema de la vieja era de Piscis? En el culto al padre, al gurú, al que mandaba. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. La rama conservadora del sexto rayo no tiene problemas a la hora de elegir a un líder. Eso lo vemos en España, ¿no? Lo vemos en España, un país de sexto rayo. Sin embargo, el séptimo rayo tiene un pequeño problema. Le gusta discutirlo todo. Es mental, es racional. Quiere razonarlo todo. ¿Y qué sucede? Que nunca nos ponemos de acuerdo. ¿O no? Ese es el problema que tenemos. ¿Queremos construir algo nuevo? Pues ya sabemos que la discusión ha de ser mínima y ha de haber una quiescencia total en la aplicación de lo que se haya decidido. Aquí falla la conciencia. Cuando tomamos una decisión, siempre encontramos 1001 argucias para no comprometernos en llevarla a cabo. Y si lo hacemos, es traicionando el propósito de aquella reunión donde se votó. Eso es un problema de falta de conciencia, pero con mayúsculas. Sector político. Para construir la nueva era. Primer rayo, sexto rayo y séptimo rayos. El poder, la devoción y el pragmatismo aplicado a un nuevo orden mundial. Sector religioso, el segundo rayo de amor-sabiduría y el cuarto, precisamente, de armonía a través del conflicto. Ya avanzo que la famosa nueva era no es el séptimo rayo. El séptimo rayo destruye. Es una consecuencia del primero. ¿Cómo vamos a construir? Con amor, vivenciando el centro. Y el centro es ponernos entre los pares de opuestos, es decir, ¿qué puedo hacer yo en un mundo de caos? ¿Tengo capacidad de vivir en equilibrio conmigo mismo? ¿Soy capaz de adaptarme a las circunstancias? ¿Tengo una inteligencia medianamente clara? ¿Antepongo el bien de los demás a mi propia situación? Si eso lo hacemos, se nos dice que no nos faltará nunca la energía para continuar sirviendo. Nunca nos faltará la energía para continuar sirviendo. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Por lo tanto, vamos a reconocer las energías imperantes. Se nos habla del séptimo rayo, pero ¿cómo sabemos que es el séptimo rayo? Sabemos que en los años 60, en Estados Unidos, pues empezaron un tipo de música, había empezado antes, una forma de comportarse, en California, que si el pelo largo, que si no sé qué. Aquí en España, en Francia, tuvieron en el 68 una pequeña revuelta, se intentó aportar algo nuevo, aquello fue como pasó lo que pasó, otros países llegaron más tarde, a nosotros nos tocó un momento de entrar en la democracia. Al principio era maravilloso, yo recuerdo aquellos años, sobre todo las palizas que me di en las primeras elecciones, pegando carteles del partido en que estaba, no, luego lo digo si interesa, y la verdad me pareció maravilloso, lo tengo que decir. Al año siguiente ya me desencanté, devolví el carnet y todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando se trata de construir, lo que ves los intereses mezquinos de cada uno a la hora de tomar decisiones en una agrupación de un partido. Y eso es lo peor. Así que reconozcamos las energías imperantes. Y una energía imperante es aquella energía que se detecta internamente y que te impele a hacer algo nuevo. Y eso es muy importante porque no todo el mundo es capaz de registrarlo. ¿Qué pasa a nivel mundial? Hay dificultades por todas partes, pero somos capaces de que las dificultades actuales de entender, por ejemplo, tienen que ver con lo que hicimos hace 50 o 100 años atrás, como países, como sociedades. No olvidemos que eso que está en Palestina es un karma muy largo, no desde 2000 años, no, de la división territorial que se realizó en Palestina cuando cayó el Imperio Otomano. Ahí se hicieron unos países artificiales, ahí no había territorios marcados, eran pueblos nómadas, se impusieron unas condiciones y se está pagando en casos como Líbano, Siria, etcétera, etcétera. Y luego en esa zona, en una parte más oriental, la divinidad tenía previsto que aflorara un combustible que para este momento era muy necesario. Y ahí empezó el problema. Si no hubiera petróleo en esa zona, no habría ningún problema. Ninguno. Valoremos las cualidades a desarrollar. Luz, amor y voluntad al bien. Esto quiere decir inteligencia clara, ganas de trabajar. Las cosas no vienen por sí solas. Hay que trabajar, hay que hacer reuniones, que es lo que tenemos que hacer a nivel social, contarnos con los demás y contar con el punto de vista de los demás. Decimos, es que de esta manera no avanzamos. Ojo, hay que ser muy pragmáticos. Se pueden tener 2, 3 reuniones más, ¿no? No podemos estar toda la vida discutiendo sobre el mismo punto. Eso no es práctico. Hay que poner la solución en marcha y luego ya veremos qué sucede.
y sobre todo adaptarnos continuamente al movimiento. Eso nos cuesta más. Planifiquemos el trabajo a realizar. Aquí hay una pequeña trampa, porque en realidad se supone que si estamos vivenciando ese estado de conciencia, de contacto continuo con el alma, o también llamado Agni Yoga, etcétera, etcétera, ya sabemos la respuesta antes de planteárnosla. Sí, pero no el grupo. No estamos en grupos donde todo el mundo tenga la intuición despierta. Por lo tanto, aquel que tiene la intuición despierta, la conciencia acuariana, por ejemplo, tiene el gran problema de divisar que haya más allá de la muralla. Y cuando mira a su lado se frustra viendo lo que hay. Claro, uno puede hablar de algo que va a venir, porque lo percibe directamente, no es ninguna ficción, pero tiene además la limitación que tiene alrededor. ¿Qué tiene que hacer? Continuar irradiando. Si fuéramos capaces de irradiar un poco más, los problemas de la humanidad estarían ya casi resueltos, lo que hemos leído al principio, y cumplamos fielmente las oportunidades de los astros, las energías entrantes, y cumplamos fielmente nuestro propósito. ¿Hemos detectado cuál es el propósito de esta encarnación? Yo todavía no lo he descubierto, os lo digo, lo confío abiertamente, no lo he descubierto. Si a mí me preguntan, ¿cuál es tu campo de servicio? Sé que llevo muchos años en este tema, dando charlas y meditaciones, pero no sé todavía a ciencia cierta si esto es lo que tenía que hacer. Sí que es verdad que por el nivel evolutivo de mis vehículos ha sido la línea de menor resistencia para mí, la forma más instintiva de servir. Pero si a mí se me pregunta, ¿y es lo que tenías que hacer en esta vida? No lo sé. Pero mientras tanto os digo una cosa, prefiero equivocarme trabajando cada día a esperar debajo de la manzana y que un día la manzana caiga. La manzana que se asocia con el tema de la mente, la manzana y la caída con la intuición. Hay que decir una cosa, no nos pongamos debajo de un manzano a esperar que se nos active la intuición. Trabajemos y que la inspiración o intuición nos pille picando piedra, es decir, trabajando. Si es así, miel sobre hojuelas, que se decía antes. Maravilloso, si no, pérdida de tiempo. Mundo, vamos a empezar por el propósito. Internamente hay un objetivo de cumplir con ese propósito. No sabemos lo que es, pero eso acaba contagiando el vehículo mental. El mental lo lleva al mundo emocional. El mundo pránico, el vehículo etérico, lo convierte en acción y vuelve a alimentarse de nuevos ideales o de nuevos cumplimientos de propósito. Es una forma de entender el mundo sagitariano a nivel personal, pero que sepamos que estos 5 aspectos, con otros nombres obviamente, nos pueden afectar directamente. Por lo tanto, os convido a que investiguemos cada uno, no hay que puntualizar a nadie, sino ver qué grado de captación tenemos del propósito. Antes os he dicho que debemos conocer el propósito que mueve a las pequeñas voluntades de los hombres. Claro, arquetípicamente es el retorno a la casa del Padre. Eso lo hemos leído todos en la Piedad Secreta, en Fuego Cósmico, en las Biblias, etcétera, etcétera. Pero a nivel personal es eso. Si no sabemos lo que es la casa del Padre, por ejemplo, invito a que reflexionemos. Ya os he dicho, os enviaré el PDF este. Conciencia, vamos a empezar por abajo, que es por donde se empieza. Conciencia de masa. Aquí nos encontramos en este momento. Tenemos una ausencia, diría yo, total de conciencia. Es decir, contacto con el alma, la conciencia de masa no tiene. La conciencia de masa es el punto de vista del ser humano que básicamente pues, no se plantea nada, es una especie de entender la vida dando razón a todo el mundo, no teniendo pensamiento propio. Hay gente que es muy feliz haciendo así, pero los que podemos tener un pensamiento propio nos esforzamos por demostrarlo, ampliarlo y perpetuarlo. Para irradiar la nueva era no hay que anularse, ¿eh? Si uno tiene tendencias mentales no puede decir que eso es satánico y que tiene mucho ego. Yo estoy cansadísimo de escuchar estas cosas, ¿eh? Muy cansado. Y me lo dice gente que francamente no ha resuelto la primera parte de su vida. Lo digo como me llamo Jesús Jurado González. Si alguien se ofende, lo siento mucho, pero yo en Barcelona he escuchado muchísimas historias. Si das conferencias porque tienes ego. Si vas por ahí predicando cuando fui a América varias veces, es porque tienes muchísimo orgullo, mucha vanidad. Y yo sabes lo que tendría que decir. Si tienes mucha envidia y tú no eres capaz de llevar a cabo nada. Claro, este mundo de la espiritualidad tiene muchísimas trampas. Nos encontramos precisamente intentando desarrollar un desarrollo basado en condiciones externas. No tenemos una mente clara, somos muy emocionales. Aquí nos encontramos. Vamos hacia una conciencia individual. Desarrollo de la idea de la dualidad interna, intento de posicionarse en un punto nuevo.
Aquí comenzamos a escalar y vamos a llegar a un punto a la conciencia interdependiente. Un grupo como arquetipo de realización y posible expresión de la nueva era. ¿Por qué he puesto el petirrojo? Estas fotos se hicieron en una excursión que hice yo hace unos años al Rocacorba, allí cerca de Núria. No sé si habéis estado por ahí, en Cataluña. Y estas fotos no son mías, son de un compañero que venía. ¿Y por qué están aquí? Pues cuando yo empecé hace muchos años, siguiendo los libros de Vicente Beltrán Anglada, a plantearme el contacto angélico, el primer pajarito que de hecho me había pasado en la infancia, el primer pajarito que me apareció fue el petirrojo. Y el petirrojo se me ponía al lado, me miraba, y mira por dónde yo esto con el tiempo lo asocié a la intuición. De hecho, el día que murió mi madre, 1 hora y pico después, cuando volvimos a casa a buscar la documentación para ir a la funeraria, al lado, encima de un árbol había un petirrojo de estos, un símbolo claro. Desde entonces lo tengo asociado y cuando he tenido alguna dificultad en alguna ciudad que no conocía, pues he preguntado o ha venido un petirrojo o ha venido otro pajarito. Incluso he seguido al pajarito, se ha ido moviendo de árbol en árbol y me ha llevado al sitio donde quería ir. Me pasó en el año 93 en Galicia, buscando una pensión, un pajarito me llevó al balcón de la pensión. Lo digo, Santiago de Compostela fue. Mira, lo digo dónde fue. Así que, ¿de dónde venimos? De conciencia de masa y debemos de pasar por conciencia interdependiente. No es la panacea si no hemos desarrollado la conciencia individual, ¿eh? Así que, si todavía no tenemos una opinión propia, busquémosla, no nos engañemos. Aunque la gente critique, hagamos aquello que necesitamos realizar. Si no vivenciamos la experiencia del error, no aprendemos nada. Es más, yo os recomiendo que reivindiquemos todos el derecho a equivocarnos. Si no nos equivocamos, no aprendemos. El que toca la flauta por casualidad no conocerá el solfeo ni los instrumentos musicales, ¿eh? Ojo, ¿eh? Conciencia individual, conciencia grupal, iniciación grupal, integración de la personalidad, irradiación, la conciencia individual. El objetivo de la conciencia grupal, el grupo. No tiene nombre ni forma. Es interno, es unión de almas. Se practica la unanimidad, la unión de almas, no la uniformidad, que es la unión de formas. ¿Qué vimos en un desfile militar el otro día? Unión de formas, ¿verdad? Los uniformes marcan mucho. Además, hay una energía de cuarto rayo maravillosa en los desfiles. La gente que lo quiera ver lo ve. Además, es pura armonía, si se mira bien. El cuarto rayo es una maravilla. Ahora bien, hay unanimidad de conciencias, tanto en los que practican el desfile como en las autoridades que estaban alrededor. Esa es la pregunta que deberíamos resolver. ¿Existe esa unanimidad? ¿Esa unión de almas? Yo lo pongo bastante en duda. Conciencia grupal. El grupo, la integración en el grupo. Antepongamos el bien grupal al propio. ¿Y qué es una iniciación grupal? Alcanzar esta unanimidad y precisamente entender que estamos en una nueva etapa de evolución y lo que se pretende con esto de iniciación grupal es tener una captación de la energía búdica bastante considerable respecto a lo que tenemos en este presente. Planificación de la nueva era. Conocimiento profundo de las energías presentes, rayos, planetas y constelaciones. Construcción forma mental de la nueva era. Forma mental dinámica, no estática. Aquí está el gran problema. No conocemos la diferencia entre lo dinámico, que se mueve y se adapta, y lo estático, que está completamente petrificado, quieto y anquilosado. Y ajustada a la capacidad de adaptación y aceptación de nuevos ideales. Ojo con los nuevos ideales, si no brotan del corazón interno de cada uno, precipitación de la forma mental de la nueva era. No olvidemos que las civilizaciones, las naciones, nosotros mismos, somos fruto de una mente, de un egregor mental, una forma mental que hemos ido construyendo en las vidas anteriores. Por lo tanto, lo que ahora acontece es fruto del pasado también. Y la interacción que hay, el margen de interacción que hay, es mínimo si seguimos con los patrones del pasado. Utilizar la inteligencia y la energía de interacción para provocar una síntesis de conciencia en la humanidad. Síntesis de conciencia en la humanidad. Ojalá os digo, esto fuera. Planificación de la nueva era. Ya estamos, bueno, nos quedan 10 diapositivas. Sector político, el primero, el sexto y el séptimo rayo. Religioso, segundo y cuarto. Sector educativo, el tercero y el quinto. Tercero, mente abstracta, el rayo de la economía. Es muy importante la economía. Hay gente que dice que el dinero es pecado, es pecaminoso. El dinero es una energía sagrada, de tercer rayo, concretizada, y no tiene ninguna connotación negativa. Quien tiene connotaciones negativas es el que lo desea sin trabajar para obtenerlo.
El que desea dinero sin realizar un servicio, un trabajo a cambio, ese sí que tiene connotaciones negativas, pero el dinero per se no. Además hay una cosa que se dice, el dinero tiene una gran virtud. El que ya era positivo lo hace más positivo, el que era negativo lo vuelve más negativo. Luego pongamos el maquillaje que más nos guste y veremos en qué consiste la hipocresía. Tercer, el quinto rayo, la investigación y la ciencia. Ojo, porque hoy en día no se enseña en la tradición del quinto rayo, se enseña en la del sexto. Ideales, ideales, ideales. Habría que estudiar la historia de forma más científica, ateniéndonos a lo que hay, a los hechos. Primer rayo, constelaciones, planetas ortodoxos, son las clásicas tablas que hay. Primer rayo, constelaciones de Aries, Leo y Capricornio. Puede ser una información que puede tener una utilidad si tenemos alguna relación, pero para que veamos de dónde vienen estas energías y cómo se canalizan en la Tierra. Los planetas ortodoxos, en este caso, de la primero es el Marte, Sol y Saturno, y los esotéricos, aquellos que respondemos al alma, Mercurio, Sol y Saturno. No he puesto los planetas jerárquicos iniciáticos porque, bueno, no... Sexto rayo, devoción e idealismo, a través de Virgo, Sagitario y Piscis, de Mercurio, Júpiter, y de la Luna, la Tierra y Plutón. Y el séptimo orden, ceremonial, Aries, Cáncer, Capricornio, Marte, la Luna y Saturno, Mercurio, Neptuno, Saturno. A ver, solamente respondemos a los planetas ortodoxos a nivel planetario. No respondemos a las constelaciones. Ya nos gustaría responder masivamente a la constelación. Percibimos y podemos expresar muy poco de la constelación. Solamente el filtro del planeta, pero bueno, si somos conscientes ya tenemos un trabajo por delante. Segundo rayo, amor, sabiduría, Géminis, Virgo, Piscis, Mercurio, Júpiter, Venus, la Luna, Plutón. Cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, a Tauro, a Escorpio, a Sagitario, a Venus, a Marte, a Júpiter y a Vulcano, a Júpiter y la Tierra. Esto es para el sector religioso. Y aquí hay que decir una cosa, si trabajamos bien, pueden haber auténticos cambios, independientemente de la comprensión de las energías. Independientemente de la comprensión de las energías. Tercer rayo, inteligencia activa, Cáncer, Libra, Capricornio como constelaciones, la Luna, Venus y Saturno a nivel de planeta ortodoxo y de regente esotérico Neptuno, Urano y Saturno. El quinto rayo de investigación de ciencia, Leo, Sagitario, Acuario, el Sol, Júpiter y Urano, el Sol, la Tierra y Júpiter. Ojalá pudiéramos educar en estos valores. La mente. Si la mente está encima, la mentira no entrará. No olvidemos que el gran objetivo es conocer la verdad. Y hay un axioma en la regla 8 de magia blanca del tibetano que dice lo siguiente: que la verdad predomine en mi vida y la realidad rija todos mis pensamientos. Si esto lo aplicamos, tenemos ya un porcentaje muy, muy elevado. Sector político, lo que tenemos en la actualidad, diferentes corrientes políticas basadas en el culto a la acumulación del dinero y no en el bienestar del planeta. Recordad que, por ejemplo, en Estados Unidos se votan no a presidentes pobres, ¿eh? Y en el mundo de la política a nivel mundial, muchos de los que acuden a la política, o si no es la política, el mundo del deporte, los que presidentes de clubes de primera división en España no se caracterizan por ser pobres. ¿Por qué hay este anhelo de dirigir a las masas? Eso lo hemos visto antes. Uso del primer rayo es evidente, pero abunda el exceso de sexto rayo. De hecho, hay una devoción al culto del poder que es insana en estos momentos. Sector educativo, ¿cómo vamos de tiempo? Justito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a correr un poco. Diferentes maneras de enfocar la educación sin tener en cuenta la existencia del alma. Acumulación de datos y espíritu competitivo entre estudiantes. Imposibilidad de pensar por uno mismo. Religioso, el camino del Señor tiene la puerta ancha, la energía del segundo rayo, las corrientes organizadas, pues es la puerta estrecha, son las creencias, incluso muchas religiones son auténticas ideologías que están esclavizando la conciencia humana. ¿Hacia dónde tendríamos que ir en estos tres sectores? El político, el educativo y el religioso. Pues en la política el objetivo es prácticamente desarrollar y establecer una conciencia internacional. Esto se ha conseguido, ¿eh? Se ha conseguido desde el siglo, sobre todo después de las guerras mundiales, se trabajó activamente por el desarrollo de la conciencia internacional. Pero estamos muy lejos. El ejemplo, el emblema es Naciones Unidas, pero no se la tiene en cuenta porque Naciones Unidas tiene un pequeño problema. La Asamblea General está dirigida por la Logia Blanca y el Consejo de Seguridad por la Logia Negra. Es el gol que ciertas familias de Nueva York, que todos conocéis como grandes banqueros, introdujeron dentro de las Naciones Unidas. Así la tienen controlada. ¿Y qué podemos hacer? ¿No tener Naciones Unidas? Hay que tenerla. Pero resultados prácticos no, porque ¿por qué no los da? Porque tienen que ser aceptados por los países miembros.
y no todo el mundo lo acepta, y si lo acepta no lo cumple. Hay tratados como el de los niños, etcétera, etcétera, que no son firmados incluso por nuestro país. Muchísimas declaraciones que no han sido. Y si se firman, luego no se aplican. ¿Y por qué tanto interés estar allí? Pues porque hay que estar en todos los frentes, te dicen. Pero ojo, que esto es debido a mayor parte por el escaso interés que tienen los ciudadanos de un país. Y sobre todo la idea de las Naciones Unidas, porque cuando hay una guerra se piensan que va a parar la guerra. Las Naciones Unidas tienen un cuerpo, los cascos azules, pero quien corta el bacalao en el mundo es la OTAN. Que ojalá la OTAN fuera precisamente una agencia de Naciones Unidas. Entonces estaría justificado mucho más su trabajo. Ya sé que el tema militar da mucho miedo, según para muchas personas que se declaran espirituales, pero hay que trabajar con lo que tenemos, no con lo que nos gustaría trabajar. Es lo que tenemos en este momento. En el sector económico, los bienes de la tierra os digo que son para todos los seres humanos. De hecho, se dice que Dios trabaja para que cada uno de sus hijos pueda comer cada día, tanto en el reino vegetal, el animal, como en el humano y el mineral también cuenta. Por lo tanto, no nos puede faltar. ¿Dónde está el problema del sector económico? En la acumulación. Hay unos que acaparan, acumulan, y no olvidemos para qué se ha hecho la guerra esta de entre Rusia y Ucrania, porque ha sido para subir los precios, todos sabemos perfectamente. ¿Para qué se está haciendo la guerra esta hora en Palestina? Pues para subir más los precios. Eso ya lo veremos. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Lamentándonos, no. Sacando una bandera a la calle, tampoco. Cambiando internamente. Sintetizando, la energía del séptimo rayo favorecerá todos los cambios que anhelamos. No obstante, esta energía no va a construir nada nuevo por sí, pero los humanos que respondan a esa energía sí que lo van a construir. Se deberá utilizar la energía del cuarto rayo de expresión de la conciencia como expresión de la conciencia grupal. Es armonía a través del conflicto. Yo prefiero llamarlo vivir el conflicto en armonía. Y cuando hablamos de conflicto hablamos de guerras, de desnutrición, de cambio climático, de sequías, de lluvias irracionales que tenemos, de huracanes y todo lo que nos venga. Ya estamos acabando, ¿eh? Queda muy poquito. La iniciación grupal será consecuencia del trabajo grupal. Creo que ya es la penúltima. El desapego y la orientación al grupo es el requisito básico. El trabajo grupal tiene por misión desarrollar el grupo. La conciencia grupal se desarrolla en la conciencia planetaria. La conciencia planetaria representará el arquetipo evolutivo de la era de Acuario. Esta es la última. Luego aquí hay una, y lo que quiero decir, tenemos una adoración magnífica a tener una pasión total por contemplar la luna. La luna es la materia, lo muerto, lo caduco, el brillo falso de la luna, el brillo falso de la plata, lo falso, lo astral. Tenemos el alma prisionera de la materia, de una forma cúbica que petrifica. Tenemos una idea del alma que está prisionera de la forma también. Liberemos al alma. Gracias a todos por vuestra atención. Y ahora, preguntas. Bueno, el que quiera que levante el brazo, por favor, hacer intervenciones breves y también para que queden grabadas y no tengamos que pasar el micro, pues si podéis levantar la voz lo máximo posible, pues queda grabado. ¿Vale? Venga. Preguntitas. ¿Me preguntas? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Preguntar porque si no, el récord son 2 horas 40 minutos sin parar. Venga. ¿Me preguntas? ¿Todo lo vemos claro? Dime, Santi. Vamos a levantar. Sí. Yo no puedo explicar la razón en nada tal como lo has expresado, pero yo veo en esta forma de que tú lo has expresado, tanto el astral, el físico, el mental, lo veo luego, digamos, como es un vehículo de la personalidad, por tanto, el plano físico todavía. ¿Por qué? Porque cuando una persona está emocionada, o está tirando, está gritando, pues lo ve. Cuando una persona es muy mental, también la puedo ver y sé que es muy mental. Si está trabajando, está creando un músculo, creo que está empleando el cuerpo físico. Por eso este conjunto para mí pertenece a este plano físico. Y entonces, yo lo he visto desde este punto de vista. No sé si ha sido tu intención, pero yo lo he visto así, ¿no? Y sin embargo, hoy en día yo veo, a ver si me puedes
decir algo más sobre este tema o enfocarlo de un punto de vista más amplio, ya que hablamos de conciencia grupal, ¿no? Y hoy en día hay tantos estudios hechos partiendo de todas las capas del planeta, de todos los reinos, que hay hasta una teoría que llaman la teoría de Gaia. Y explican lo que es esta conciencia grupal como planeta, que estoy hablando de las investigaciones científicas que hay. Entonces, para mí, llevado al plano físico, tal y como he explicado, lo que tú tratas de decir, y llevado al plano físico, estas nuevas teorías que hay hoy en día, digamos, para mí estas nuevas teorías explicarían esta parte más espiritual de todos estos planos, o digamos, hablarían más concretamente, o estaríamos penetrando ya más en esta conciencia grupal de todas las capas del planeta y por lo tanto de todas las conciencias, porque hay muchísimas conciencias grupales en todos los reinos, porque siempre estamos hablando del reino. Pero si hablamos de los insectos o cualquier otro reino, veremos cómo hacen trabajos grupales. Ya te entiendo. Entonces, de ahí, esta teoría de Gaia, última que se ha hablado muchísimo más, entre otras cosas, sobre esta conciencia grupal a nivel planetario, incluyendo todos los reinos. Esto era Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. El enfoque de la nueva era, yo hablo del reino humano, cuarto reino de la naturaleza, porque es el que estamos. Sí que hay todo esto de Gaia, todas estas historias, todo esto. Yo ni lo entro a valorar ni lo dejo de valorar. Yo parto de la base de que tenemos una mente y hay que utilizarla. Que luego la mente trascienda a un nivel de intuición, perfecto, perfecto. Pero cuidado con engancharnos a teorías. Yo he conocido gente, uno en concreto, que ha arruinado su vida con el tema de ciertos seres que vienen de no sé dónde, que le van a ayudar, pero la enfermedad que tienen no se la van a quitar esos seres. Por tanto, utilicemos la mente, no pongamos nada en duda, pero tampoco nos creamos nada ciegamente. Y sobre todo, ¿qué podemos nosotros hacer? Hay una tendencia natural en los humanos a refugiarnos en una creencia, en una nueva ideología, en una nueva forma de expresar la luz o la verdad, pero debemos investigarlo. Yo no pongo en duda lo que haces, ni mucho menos, todo lo contrario. Sí que existen esos movimientos y que deberíamos aprender precisamente muchísimo de las abejas, por ejemplo, pero muchísimo de las hormigas, porque además las abejas vinieron de Venus y tienen la capacidad de trabajar a nivel de grupo que los humanos no tenemos, pero hay que tener en cuenta lo que es un insecto y lo que es un ser humano. Claro, ¿cuándo llegará el humano realmente al nivel de cohesión social que tienen estos animales? Pues seguramente quedan miles y miles de años, porque esta era no va a ser flors y violas, como decimos en catalán, no va a ser una maravilla, ni mucho menos, sino va a ser una era de luchas. Y de luchas porque el pasado no se quiere ir, el sexto rayo, y el séptimo rayo no nos ponemos de acuerdo cómo aplicarlo. Todo el mundo quiere lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Todos queremos una oportunidad, pero ¿qué clase de oportunidad? Luego hay gente que piensa que para que el mundo esté bien, todos tendríamos que tener lo mismo que tiene, que tiene Europa, por ejemplo, el primer mundo. Eso es imposible. Deberíamos tener 10 planetas como mínimo. Dime. Jesús, gracias por tu ponencia. Me ha parecido súper completa. Solamente quería añadir un elemento más para tenerlo en cuenta en esa situación de la nueva era, que es muy novedoso. Novedoso en cuanto al número de personas que pueden acceder a ello, es al mundo débito. No lo he mencionado, apenas. La de pasada nada más. Pero bueno, es sencillamente es una novedad, no para los iniciados, pero sí para un número de personas que no llegan a ese grado y que poco a poco irán llegando a una conciencia y a una vibración etérica. Como dice Vicente, el cuarto subplano etérico tiene esa capacidad. Estamos en el mismo plano físico, pero cambiamos notoriamente nuestra vibración de la física a la etérica. Entonces, ese sencillo cambio vibratorio nos permitirá, lo digo porque soy testigo de experiencias de ese tipo,
nos permitirá contar con un elemento nuevo que cambiará todo. Por ejemplo, en medicina podremos tener acceso a la medicina que tenga en cuenta el cuerpo etérico. Podremos darnos cuenta de los botones de relación que unen nuestros chakras etéricos con los chakras y los compañeros que tenemos al lado. De modo que esa fraternidad no será una teoría, sino un saber, un experimentar, y así con todas las otras disciplinas. Entonces, para mí ese elemento délico es algo importante en esta nueva era que puede ser una nota determinante que nos permita tener instrumentos con los que no hemos contado antes y que son novedosos y por lo tanto esperanzadores. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El Reino de Vico es un mundo nuevo, bueno, nuevo, no tan nuevo, y sí que nos va a aportar bastante, pero hay que tener en cuenta que debe haber una preparación muy profunda del género humano, debe aquietar su forma de ser, su forma de expresión. Si no, el Reino de Vico no vendrá. Lo que puede venir, lo que viene, son entidades que no son de la evolución que necesitamos, pero que están ahí, que están ahí. En el siglo XIX, cuando se experimentó con el espiritismo, por ejemplo, acudieron entidades que no eran correctas y sobre todo acudieron entidades que transmitieron textos que no tenían ningún sentido. También acontece hoy, pero al final también llegaron seres que tenían la capacidad de conectarse con los mundos internos y escribieron tratados magníficos. Es decir, es cuestión de tiempo, evidentemente es cuestión de tiempo. Y luego olvidemos una cosa, cuando se quiere transmitir un mensaje al pueblo, a la humanidad, se escogen a ciertos elementos, ciertos discípulos o discípulas que tienen una capacidad perfecta de sintonizar con los mundos superiores. Tanto extremo que al principio sí que había un dictado telepático y al final era pura intuición. Y eso es un camino que está ahí y seguramente que tendremos que hacerlo. De hecho, el objetivo nuestro no es ni más ni menos que convertirnos en faros de luz. En el medio en que nos encontramos, a nadie le han llamado para salvar el mundo, pero sí que puede irradiar un poco donde viven, aunque no tenga mucha relación con los vecinos, etcétera, etcétera. ¿Más preguntas? Os dije que os iba a hablar qué significa romper el huevo, ¿eh? Me había olvidado, ¿eh? Ay, ay, ay. Venga, más preguntas, familia. Hay cosas que no he tocado. Del tema del cuerpo etérico no lo he tocado porque quiero hablaros de romper el huevo, pero bueno, como nadie lo ha preguntado, bueno. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? He dicho el huevo del dragón, ¿eh? Ya lo he dicho todo, ¿eh? Venga, ¿qué más? ¿No hay ninguna pregunta? O sea que la de una era la entendemos muy bien y sabemos cómo construirla. ¿Es la nueva era la panacea a los problemas de cada uno? No. ¿Qué diferencia hay entre ayer y hoy y lo que presumiblemente será mañana? Casi nada. ¿Tenemos dificultades en esta vida en un sector y en otro? Seguramente en la anterior también también tuvimos la misma experiencia. ¿Qué podemos hacer? Vivenciarlo positivamente, es lo primero. Si lo vivenciamos positivamente, aceptamos, no en sentido negativo, sino positivo, la parte que nos ha tocado resolver, el enigma de la creación. Porque soluciones mágicas, me imagino que fuera del trabajo interno y externo no confiamos en ellas, ¿no? O todavía confiamos que va a venir el maestro o el ángel de turno a decirnos, mira, aquí está la solución a tu problema. Ojo que los ángeles están, ¿eh? Que a este servidor le han ayudado muchas veces y tengo que decir que lo he dicho algunas veces, que me han salvado la vida varias veces cogiéndome la cabeza, ¿eh? Accidentes de tráfico, caídas por escaleras, etcétera, o sea, que no puedo dudar. Ahora, sí dudo en la idea de preguntar al ángel de la guarda o a quien sea el menú que voy a hacer hoy, por ejemplo, o si me saldrá la carta bien o no. También lo he oído y eso no me gusta tanto. Perdona, Jesús. Tenía una pregunta, Santiago. Bueno, más que, Ya he preguntado antes. más que preguntar sería hablar más, ampliar más, digamos, la conferencia que ocupada, que es la de los. Sí, sí, sí. Entonces yo, digamos, voy más al optimismo de la ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de ahora mismo, ¿no? De que al desconocer una realidad que es
unos cuantos planetas giran alrededor de nuestro Sol, el nuestro incluido. No sabemos, por eso digo la instancia, pues yo al menos no lo sé, incluyo cosas, pero no lo sé. En esta traslación, digamos, por este universo, por este cosmos, por esta galaxia, no sabemos por qué regiones pasa, por qué energía, con qué energía se encuentra, y hay un desconocimiento y una ignorancia total a estos niveles, que posiblemente lo maestros. Son las constelaciones, la Sí, ciencia de las claro. constelaciones, es eso. Entonces, claro, al hablar sobre una nueva era, como han mencionado, realmente no sabemos por qué no vamos a encontrar. No sabemos en qué regiones estamos penetrando. No sabemos, es decir, tantas cosas que hoy en día se están hablando, de las cuales nunca se nos ha dicho nada, pero hoy están saliendo nuevas palabras, nuevas cosas. Sí. Digamos, se está hablando hasta de un sistema nervioso del universo, por decirlo de alguna manera. Es que es un sistema parecido, además, arquetípicamente, si lo pudiéramos ver de una distancia considerable y con el nivel de conciencia, tiene la misma forma que el pentáculo del hombre del Vitruvio de Leonardo. Ese es el arquetipo del logo solar y del sistema solar. Y las constelaciones lo marcan todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa capacidad de responder. Respondemos a los filtros de los planetas. Irradiar, cambiar la forma de pensar y luego hacer que el reino dérico acabe construyendo formas sensibles a eso, son periodos de tiempo inmensos. Y no he hablado para nada del avatar, que había que hablarse, la nueva era hablar del avatar. El avatar, el problema que tiene es que fue el primer avatar que eligieron para 2 eras, la de Piscis y la de Acuario. Claro, ¿con qué energía nos desenvolvemos mejor? Con la creencia que no exige ningún compromiso por nuestra parte. Si tenemos conciencia de masa o somos conciencia de masa, con creer tengo bastante. Pero si tengo un poco de chispa interna y no me vayas la creencia, ¿qué hago? ¿Creo en ese avatar o no lo creo? Y yo entiendo que el ciclo de expresión la aparición de un avatar es muy largo, pero mientras no haya más humanos que vivan en el cuerpo causal, que vivencien la experiencia del alma, yo no apostaría por esa idea. Yo prefiero trabajar el día a día y si el maestro tiene que venir, que venga. Yo recomiendo, por un lado, pedir la iniciación cuando llega Escorpio, siempre lo hago, hay gente que se escandaliza, y si no ha habido una seguridad interna, pues pedir algo más. Ahora, si lo hemos percibido una visión interna, en un sueño, o alguien por la calle nos ha dicho algo, bla, 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 apliquemos la respuesta, eso sí. Y luego, los brazos del Señor son nuestros brazos, ¿eh? Yo quería comentar un tema que has comentado, que tiene que ver con el propósito. Has hablado del propósito y, bueno, a mí es un tema que siempre desde hace mucho tiempo, pues, me ha sobrevolado, ¿no? Pero ya te digo, Jesús, que si no has encontrado el propósito, no lo vas a encontrar nunca. Claro. Porque es una búsqueda del ego. Por eso Antes de iniciar el camino espiritual, todos buscamos un propósito en la vida en pareja, en la vida profesional, en la vida, las amistades. Buscamos una realización. Y esa realización, esa búsqueda de propósito, junto con el sentimiento de pertenencia, de todo esto, perdonad que haga un spoiler, pero es de lo que voy a hablar en mi charla. Y por eso un poco pues me ha incitado a hablar del propósito. Y claro, lo que sucede es que cuando iniciamos el camino espiritual, transformamos ese propósito que buscamos en el ámbito espiritual, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, lo trasladamos al mundo espiritual. ¿Y qué sucede? Que cuando creemos que lo hemos encontrado, y muchas veces tenemos esa percepción de que hemos encontrado, al poco tiempo nos damos cuenta, se desvanece o digamos que creemos que no era lo que habíamos creído. Yo lo que he llegado a la percepción y estoy absolutamente convencido y puedo decir que incluso lo he experimentado no hace mucho, es que justamente el propósito es el que te encuentra a ti una vez te rindes a la vida. Y eso es una experiencia muy bonita. Lo digo porque yo eso lo he llegado a experimentar. Y justamente esa experiencia, ese propósito que te encuentra, siempre es consecuencia
de una rendición hacia el momento presente, hacia el acontecer de lo que acaece en cada momento. Y bueno, y cuando realmente eso sucede, pues es que no le das ninguna importancia. Esa es un poco la gracia del todo. No sé. Muy bien. ¿Alguien más que no haya hecho preguntas? No se juzga la pregunta, ¿eh? No, se valora que la gente se lance y hable. Nada más. Bueno, Venga. desde un perfil, digamos, simple, porque no puedo entrar, vamos, en analizar la mecánica y la estructura que has planteado, que para mí, vamos, es excesivamente complejo. Pero hay un aspecto que sí que me atrevo a preguntarte, que es referente a esa, ¿cómo se puede, cómo podemos estar hablando de una conciencia grupal y cómo, hay otro aspecto, cómo podemos, digamos, desde una mente normal, humana, ¿vale?, desechar, digamos, esa forma de análisis que nos proporciona, digamos, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra vivencia, ¿vale?, para situarnos en el mundo, ¿vale? Y desde esa conciencia, un poco de qué soy y quién soy, ¿vale?, entonces llegar a otra dimensión, a esa otra dimensión, que es la de decir, ostras, desde mi individualidad, yo, digamos, tengo que crecer en comunión con otras individualidades que parten de otras realidades, de otras circunstancias y tal. Pero yo creo que puedo alcanzar, digamos, la comunión con otro si realmente descubro primero quién soy. Y para descubrir primero quién soy, claro, tengo un camino muy gordo, que es desprenderme de todas las mentiras que me han venido y que me han dicho, tú eres esto, aprende esto y tal. Claro, entonces, solamente por el hecho de tener conciencia que tengo que vaciarme y empezar a llenarme con esas verdades que a mí me sintonicen y tal y cual, eso ya es un camino muy largo. Pero yo creo que eso está al alcance solamente de unos pocos privilegiados. Y, perdón, porque no quiero, digamos, ponerme ningún, pero sinceramente yo me parece que tengo que empezar a disculpar a todo aquel persona, digamos, que cada día cuando se levanta no tiene una nevera y para ir a comprar, a coger algo y comer y tal, no puede estar pensando en estas cosas. Entonces, ese grado de, digamos, de tranquilidad que lo que sea, la vida, tus circunstancias, tus reencarnaciones te han permitido estar en unas circunstancias determinadas y empezar a considerar eso, claro, insisto, humanamente lo primero que tengo es que darme cuenta de quién soy. Yo soy gallego. Yo he nacido en una aldea con 35 habitantes. Lo que he conocido hasta los 8 años es cómo se ordena una vaca. Y, no sé, he visto la luz eléctrica a los 7 años. Claro, es decir, mi mundo es eso. Y yo puedo haber acabado con 70 años que tengo sin salir de ese mundo. Es decir, con inputs determinados, ¿vale?, pero que no me han modificado. Simplemente he puesto encima de eso cosas, pero no he elaborado nada más. Entonces, para resumir el tema, ¿cómo podemos hablar de tenemos que ir a una conciencia universal cuando la diversidad es enorme? La distancia entre los poquitos que pueden empezar a jugar es tal
es enorme y esos son poquitos. Y entonces, claro, ahí situarte en ese tema, es decir, tenemos que ir a esa conciencia universal. Ostras, yo es que me da la sensación de que lo primero que tenemos es que plantearnos si nos hemos de construir, ¿vale? Porque a lo mejor empezamos a hacer la casa, digamos, sin tener una cimentación, ¿vale? Y eso es lo que me parece que muchas veces tal. Y ahí hay un aspecto que tú has mencionado que a mí me ha chocado bastante, que es el hecho ese de decir, tenemos que olvidarnos un poco, pues un poco, has citado decir si somos catalanes, somos esto, somos lo otro y tal, para, ostras, Es que el análisis que haces a mí me parece muy correcto porque ahí está la dificultad de construir algo nuevo. No se construye con buenas palabras, con hechos. Y evidentemente el problema que tenemos a nivel personal en nuestro país, por ejemplo, tú hablas de esta referencia al sitio donde encarnaste. Es que en lugar de encarnación, el signo astrológico, sobre todo el signo astrológico, es consecuencia de desencarnar la anterior vida. Por la puerta que se sale en una vida, se encarna. Por lo tanto, donde tengas el sol, por esa puerta saliste en la anterior encarnación. En esta encarnación saldrás por donde sea, pero la que sea, será la entrada de la siguiente encarnación. Claro, esto no lo vemos. Y las dificultades, las teorías tienen un pequeño problema. Uno puede tener muchas teorías, muchas ambiciones, ilusiones, fanatismos, pero todo tiene que ver con qué, con la capacidad de los vehículos de la personalidad, no digo del alma, que van a objetivar esa idea, porque es muy bonito decir, es que yo como alma me parece muy bien. Yo ya lo he escuchado esto y lo he visto en personas, pero también he visto gente que va robando, con mucha espiritualidad por el medio. Incluso el caso de uno, pederasta, mucha espiritualidad, muchas narices y mucha leche. Esto ya lo hemos vivenciado, tenemos ciertos años. No hay que señalar al lado, ni tú y tú. No, es lo que hay. Claro, pero aún esto hay que tener en cuenta que no podemos hacer una selección, una criba del personal, porque no somos quienes para hacerla, y hemos de aceptar la multiplicidad de formas en que esta conciencia nueva se está expresando. Tanto es así que lo que está haciendo, nos está construyendo, no será nada en comparación a lo que se construye dentro de 2000 años, pero hay que empezar. Yo ya sé que el proceso además es simultáneo. Uno piensa en el resultado, el tejado, y los cimientos los está construyendo, somos. Pero también habría que insistir en un tema, que todo esto tiene una plasmación objetiva a nivel de cuerpo pránico, de energías. Hasta que no consigamos romper el huevo del dragón, o mejor dicho, que el coronario se conecte con el básico, que el plexo solar, que el sacro con el laríngeo y el plexo solar con el corazón, hasta que no lo consigamos, el huevo del dragón, famosa serpiente kundalínica, no se romperá, por lo tanto no podrá circular. Pero claro, no lo podemos forzar ahora porque no vamos a conseguir nada práctico. Vamos a generar un loco, un visionario o un Hitler con un poder increíble que será un mago negro. Claro, eso no lo podemos hacer, porque la misma energía alimenta a uno que a otro. Además, los nazis se alimentaron de la energía del primer rayo de Shambhala, porque eran magos negros atlantes y cogieron lo peor. Claro, la energía del primer rayo es destructiva. A todos nos gustaría tener voluntad y ordenar a la gente lo que tiene que hacer, pero eso son más cualidades, no solamente el propósito, el poder. El poder es muy destructivo. ¿Qué sucede? Pues que tenemos una conciencia de si quiero pero no puedo. Y si quiero no puedo, obliga a tomar decisiones. Y lo problemático en estos tiempos es tomar decisiones. Nadie se quiere comprometer. Y claro, aquí hay un problema. ¿Cómo salgo del atolladero? A ver, ¿os habéis quedado alguna vez metido de pequeños en un barrizal? Si nos movíamos más, se metían las botas de goma más para adentro, ¿verdad? Hasta que alguien nos sacaba. Pues la sociedad a nivel mundial está así. Si me muevo, me hundo más. Pero si me quedo aquí, ¿qué va a pasar? ¿Y si se seca el barro? ¿Qué va a pasar conmigo? Si la calma estuviera con nosotros, la luz se haría y veríamos la solución. Y a veces está con nosotros la solución a muchísimos problemas. Pero tenemos tanta angustia al qué me pasará, al qué dirán de mí, etcétera, etcétera, que todo eso, que tiene que ver donde uno nació, con la cultura que uno nació, hay que decir que hay que estar muy agradecido a donde uno nació. Yo nací en Andalucía, en un pueblo pequeño de Andalucía. Y bueno, a los 8 años me iba para Cataluña. Pero, a ver, yo no sé qué hubiese sido mi vida allí, no tengo ni idea.
Sabía con 7 años que me quería ir a un convento, quería ser cura, porque de pequeñito aquí el niño hablaba con las estatuas de la iglesia, de los santos, y bueno, y hasta hoy sigo hablando con las estatuas de los santos, ¿sí? No hay ningún problema. Eso es lo que yo quería contar de la ruptura del huevo del dragón, que no lo he mencionado, pero si no hay un cambio, es decir, cuando uno busca lo máximo, hay paralelamente un movimiento etérico dentro de uno mismo que viene una energía nueva. Y eso no es ficción. Yo os convido, ¿y eso qué va a pasar? Pues que vais a dormir menos horas, pero vais a tener una capacidad, una claridad mental increíble. La energía estará con vosotros, pero hay que aplicarse la regla, la disciplina. Y cuando viene una idea, ponerse a trabajar. No, mañana me lo pensaré. Tiempo perdido, cristalización, rotura. ¿Queremos despertar? Pues vamos a cambiar radicalmente. Además, que el fuego nos consuma a todos, ¿eh? Os lo digo abiertamente. Que el fuego de la divinidad, del propósito divino, nos consuma a todos. ¿Cómo vamos de tiempo? Un poquito de Un poco, pues venga, otra pregunta más. Venga, Daniel, pregunta. A ver, esta pregunta me la inspiró Celso recién cuando decía que, bueno, la conciencia grupal, considerada como conciencia universal, no es para todos, es para unos pocos. Y es así eso, es así. Entonces, ¿qué pasa? No podemos esperar un cambio en la humanidad. Y lo que pasa es que la humanidad hoy, con todos los problemas que tiene, está construida en base a la mente concreta, es decir, en base a la personalidad. Esa mente concreta es separatista, se siente separado de los otros. Entonces, la política, las religiones y la educación está basada en la conciencia separatista. Entonces, la conciencia grupal es la conciencia del alma. Y una de las características es que no se siente separado de los demás. Claro, es una realización muy grande, o no para todos, pero en la medida que haya muchos seres humanos como conciencia grupal, o al menos unos cuantos, todo lo que era la vieja era va a poder introducir elementos de la nueva era. Entre medio hay problemas, porque chocan las dos eras, sí. Yo no me preocuparía por los tiempos, pero si nosotros logramos saber lo que es la conciencia grupal aquí en este encuentro y cada uno trabajar consigo mismo y dejar de ser separatista y tener la vivencia de sentirse unido, no que lo digamos de palabras, ¿no? de boquilla, no que lo digamos de boquilla, sino que podamos percibir esa conciencia grupal de unidad con todos, la sociedad va a ir cambiando, ¿no? Pero es un cambio difícil, ¿no? Pero bueno, estamos. Dime, Rodolfo. ¿Rodolfo? ¿Ya? Sí. Ahondar lo que comenta Daniel, comentando un experimento que se hizo en Suiza por la Maharishi International University. Un experimento que he comentado a muchas personas porque me parece fundamental. Llevaron a unos meditadores a un pueblo de Suiza. Estos meditadores tenían una capacidad objetiva era que levitaban. Entonces producían un estado irradiatorio tal que producía un cambio. Fueron un pueblo pequeño con tantos habitantes, tomaron unas medidas previas de cómo era la delincuencia, medidas subjetivas del estado de conciencia de ese pueblo y llevaron a esos meditadores durante unos días. Tenían que ser un 1% de la población. Era pequeña, claro, no tenía muchos meditadores con esas capacidades. Entonces, estando solamente unos días practicando esto, mejoraron objetivamente los datos de delincuencia y bienestar de la población. Y concluyeron, yo resumo, que es suficiente con
1% de la población de un lugar concreto era un pueblo más o menos aislado en la montaña, es suficiente con un 1% para que se produzca un cambio en la conciencia grupal de ese grupo. Sencillamente quería preguntar. También lo repitieron en Irán. También yo estaba en esa época en la meditación trascendental. Por eso quería acordar. ¿Más preguntas, familia? Sí, bueno, yo no sé, a mí todo esto me suena realmente raro y yo lo confieso, estoy intentando cumplir esto, pero esto de la nueva era como que me suena un poco, es un paradigma como que si la humanidad no, lo habría intentado muchas veces y siempre ha fracasado, es decir, o sea, partiendo de los imperios y las organizaciones colectivas y de lo más diverso que ha habido, hasta nuestros tiempos más modernos en los cuales el colectivismo del fascismo y el comunismo también ha pretendido crear una conciencia grupal al servicio de una entidad superior, de un bien común indiscutible y pacífico. Y sin embargo, justamente estamos, digamos que definiendo como que esto es el mal y el liberalismo que justamente además incluye el individualismo y la democracia y todas estas cosas, y el egoísmo, digamos, que es la luz y el resplandor. Y el egoísmo. Entonces, no acabo de pillar. Yo quiero decir, aquí hay una especie de confusión en realidad esta nueva era que diantres pretende. Es decir, esta conciencia grupal, este colectivismo grupal, ¿hacia dónde diantres quiere ir realmente? No te pillo. Mira, es una forma de irradiar el alma, entender. Lo que pasa que todo lo que has explicado, a ver, partiendo en caso que no todos los sismos que hemos conocido en la raíz tenían la perversión que después demostraron. El gran error del señor Marx, Carlitos Marx, fue creerse que en algún país del mundo se podía aplicar una idea tan abstracta y tan teórica como es la revolución socialista. Es decir, pretender que la gente que tenía una conciencia cristiana, muy poca cultura, una necesidad tremenda, podía confiar en el colectivismo sin más. Si el colectivismo es nueva era, en tanto y en cuanto que se comparten los bienes, pero señor mío, la historia demuestra que en un periodo específico de crisis, la gente hace, como en Buenos Aires lo hemos visto, la famosa olla comunal de la zona por el tema de las crisis. Esto se puede hacer, pero en el día a día es muy difícil, porque hay una cosa que no podemos olvidar. La libertad humana existe para equivocarse, para encontrar la luz y para generar karma. Esa es la dualidad con la que nos han fabricado. Por mucho que intentemos cambiar, como no el cambio no sea interno, no lo podemos hacer. Los sistemas liberales económicos hablan de una libertad que es irreal. A mí me hace gracia que me hablen de la libertad del euro, del movimiento del dinero, pero no de la libertad ideológica. Ojalá, por ejemplo, hoy la filosofía, saliera gente en televisión hablando de ideas como Dios manda, vaya, no estupideces. Y yo por lo menos veo estupideces para dar y vender. Claro, ¿qué conclusión? Además, siempre hay un energúmeno que le pagan para que chille, grite, no se entienda a nadie, se active el plexo solar y la inteligencia se vaya y el alma por la ventana. Claro, esto está programado. No interesa a gente que tenga la cabeza en su sitio y que se comporte de forma responsable. Quieren tener una sociedad de idiotas. Hay que reconocer que es así. Claro, ¿qué papel desempeñamos nosotros? Total. Si el poder cree que porque sepan dónde estoy ahora mismo, que lo saben por el teléfono que tengo, saben dónde estoy, a mí eso me tiene que preocupar. Porque lo que viene después es, a nivel de séptimo rayo y de quinto, esa famosa inteligencia artificial que no he tocado. Porque eso sí que va a ser peligroso. Nos van a controlar totalmente más. Pero si no tenemos un pensamiento propio, aún seremos más esclavos. Esclavo no es el que se pone unas argollas en los tobillos y en las muñecas. Es el que piensa como le han dicho que debe de pensar. Claro, el miedo es la tenaza que todos queremos evitar, pero ¿estamos preparados para vivir en una sociedad en la cual no exista nada serio, nada seguro? Pues hasta que no llegue esa etapa de crisis permanente, no saldrán esas almas que todavía están enclaustradas. Seremos nosotros, los que sean, que apostarán por dar un paso al frente. Si te fijas, todas las revoluciones que han habido en la Tierra ha sido una minoría selecta, ya sean de extrema derecha, de extrema izquierda o de sabe Dios qué, que ha dado el paso al frente. La mayoría, cuando hablamos de nueva era, él hablaba generosamente de 1%,
Somos 8.100 millones en la Tierra. Bueno, ¿qué sería el 1%? El 1% sería de 8.100.000. 8.100.000, sí, eso matemáticamente lo entiendo. ¿Creemos que hay 8.100.000 almas dispuestas a irradiar en la Tierra? No. 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 ¿Por qué? Porque si eso existiera, el mal en la Tierra no tendría el poder que tiene. Él lo ha dicho muy bien. Mira, cuando pasó el atentado de Barcelona, nosotros teníamos la asociación a unos 300 metros. Yo lo primero que me dije, algo hemos hecho muy mal para que cerquita de casa, donde estábamos nosotros, haya pasado esto. Un lugar que el día anterior visité, no sé por qué narices, pasé por aquella zona. Bueno, pasó. Luego me enteré que había intenciones de hacer más cosas. Digo, bueno, pues alguna cosa servirá a la gran invocación. Pero el margen de maniobra nuestro es importante, como dice Rodolfo, es muy importante. Pero en comparación con el total, es mínimo. Ahora, eso no es una idea que nos la debamos de aplicar en el sentido negativo, no voy a hacer nada, no. Yo, mi obligación, los que me conocéis, es hacer de abogado del diablo. ¿Qué significa hacer abogado del diablo? De que cuando todo lo que se presente como que esto ya está aquí, como que contacto con el maestro, como que Sarat Kumara me visita, como que no sé qué, que el avatar, yo lo pongo en solfa. ¿Por qué? Porque el trabajo parte de la acción directa, diaria. Y ojo, cuando se habla de acción directa, que era muy propio de los anarquistas, acordaos, aquí en España hubo un referente de anarquismo, tanto positivo como negativo, muy importante. El positivo es el intelectual. Siguen las teorías de estos rusos que tenían una mente tan privilegiada, pero claro, eso es pura filosofía. ¿Te la quieres aplicar tú? Adelante, pero no se la puedes imponer a nadie. Pero, concretando, suponiendo que esta nueva era se pudiera definir por algún tipo de paradigma, ciencia colectiva, grupal, que pretende un bien común, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo diantre sería? Es que, no lo es que ¿sabes qué pasa? Que no tenemos palabras para definirla, porque básicamente la percepción que tenemos es abstracta. Y claro, es a nivel de ideas. La mente abstracta son las ideas. ¿Cómo convierto yo eso en ideales de vida? Porque se trata de ideales de vida que además se deban de enseñar a vivenciarlos a nivel humano. El trabajo es precisamente coger esos ideales de vida, enseñárselos a la gente y a ver cómo los construimos, porque no, esa idea abstracta se tiene que materializar en el plano físico. Una parte de eso, del siglo XIX, se materializó en Europa con el tema de la jubilación, la sanidad, la educación obligatoria, etc. Pero faltan otras cosas más, porque resulta que la comodidad física nos mata, el consumo nos mata, y el consumo y satisfacción nuestra es el hambre de los otros. Aquí está el problema. ¿Cómo vamos a tener conciencia planetaria si yo me declaro español, catalán o a lo mejor europeo o me declaro universalista? Recuerdo hace muchos años que la gente que era más progre se declaraba universalista. Pero hay una cosa que no podemos olvidar. Nuestro pensamiento, nuestra alma puede estar a nivel planetario si queremos, podemos imaginar, pero la actuación ha de ser a nivel concreto, porque si no el reino angélico no construye nada sólido. No podemos mandar amor a la humanidad porque eso se diluye. Ahora, focalicémonos en nuestro entorno, porque ahí está el problema que tenemos que solventar. Lo que está pasando en la Conchinchina, a miles de kilómetros, puede ser muy importante, pero ojo, porque ese es el escapismo de siempre. No, yo es que amo al prójimo. Tú no te quieres meter en el saco, no te quieres meter en el berenjenal del trabajo. Y esto es un problema que tenemos los humanos. Escapamos de la responsabilidad. Es decir, es tan interesante la nueva era que no se puede describir en palabras. Es un estado de conciencia la nueva era. No es algo materializado así. No viene primeramente la materialización y después el estado de conciencia, no. Primero aparece el estado de conciencia y luego se va materializando. Y además, teniendo en cuenta que será multidiverso, porque son varias energías en varias partes del mundo que van a interactuar. ¿Estaremos dispuestos a trabajar con los chinos, con los sean de cualquier, para buscar un mundo mejor? ¿Alguien ha levantado la mano por aquí? Tú, venga, dime. No, yo quería decir una pequeña cosita. A mí me gusta lo que tú dices porque a mí también me gusta ir a lo práctico. El problema es que necesitamos 8.100.000 personas que tengan conciencia grupal. Tener conciencia grupal es que haya desaparecido el ego o la personalidad y que uno viva en un estado donde experimenta que está unido a todos los demás seres humanos. No es algo que yo digo como un ideal. Entonces, si tuviéramos esa cantidad de personas, las guerras no existirían, porque la guerra
Es entre gente que se piensa separada y que tiene intereses diferentes. Pero si hubiera la suficiente cantidad de personas con esa conciencia grupal, por ejemplo, no habría guerra. Y las políticas económicas y las políticas sociales serían para todos, no para unos pocos. Pero eso iría surgiendo de a poco, en la medida, porque los gobernantes son los dirigentes de la población. 10 minutos. Entonces, si hubiera una población importante, como dice Rodolfo, del 1%, que a mí me parece que tiene que ser más, empieza a cambiar todo. No nos preocupemos de qué manera. Eso es lo que quería decir. Ya breves porque quedan 10 minutos, Carmen. A ver, ideales, yo creo que ideales tenemos muchos ideales. Desde la Revolución Francesa, como has dicho, fraternidad, igualdad, hermandad. O sea, tenemos los ideales que somos personas de buena voluntad que nos gustaría verlos materializados. Pero ¿por qué no somos capaces de materializar esos ideales? ¿Qué es lo que nos está fallando? Porque realmente la conciencia grupal no es algo a construir, es algo que ya está. Está a otros niveles, pero no somos capaces de captarlo. Y me gustaría comentar una experiencia de una neurocirujana que tuvo un problema, que algunos habréis visto el vídeo, que tuvo un derrame cerebral que le afectó a la parte izquierda del cerebro y solo le funcionaba la derecha. Toda la parte de la lógica, matemática, lenguaje se le fue. Se le quedó solo funcionando pues la parte más, dijéramos más la emocional, la intuitiva, y ahí ella veía el mundo todo conectado. Veía todo. Está conectado. Sí, se veía maravilloso, veía como que ella había retornado a la fuente, veía todo como algo maravilloso. Y cuando volvió, porque pudo contactar con la ambulancia, fueron a recogerla, después se recuperó 8 meses para volver a hablar, ella dijo, he tenido una experiencia tan bonita que la tengo que contar. Como cuando una parte de mi cerebro se desconectó, yo pude ver algo que no lo dicen los místicos, que no lo dice ahora la ciencia, todo está conectado, pero es que no lo podemos ver. Y la conciencia grupal está, pero no la podemos ver. Y es el cambio radical de filosofía. Es un cambio radical de visión. Eso es la rotura del huevo del dragón, que genera esos problemas a veces. La nueva era servir para la humanidad. Sí, pero es una frase vacía de contenido. Vacía de contenido. Se materializa porque el comunismo quiere eso y Sí. fracaso. Y bueno, comunas hippies también han fracasado. Y cualquier entidad de comunidades cristianas también fracasa, etc. Bueno, aquí hay algo que no. No, es que hay que Dime. Habéis preguntado, ¿no? Es un poco, digamos, sobre el tema que planteé, el tema de la unidad. Es una pregunta. ¿No será que la nueva era tenga algo que ver con un cambio programado, como antes en un momento determinado hiciste referencia a la aparición, me parece que dijiste, de Saturno en el 1700. No, Urano. Urano, en 1700, previo a la Revolución Francesa. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente, parece que ese fenómeno, digamos, físico, no tiene nada que ver con la conciencia humana. Es algo que obedece a otra conciencia universal que no depende tanto. Sí. Entonces, cuando hablamos de la nueva era, y focalizando el tema en ese punto, ¿no será que esa nueva era tendrá que ver algo con una programación externa y que nosotros lo único que estamos aquí, digamos, es para, bueno, a montarnos en el caballo que nos pongan? Sí. ¿No? Y correr como podamos. Todo obedece a una programación interna. Son las energías imperantes. Claro, conocemos el efecto. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder Adaptarte al cambio. Cambio de tercio. Sí. Venga. Yo lo que planteo es que debemos tener que, cuando te quieres meter en estos asuntos, comprender cosas,
yo lo que veo es que, por ejemplo, la escuela Arcana, que comenta que, no, pues que tienes que leer 3 libros y tal, durante 6 meses. El tema está en que cuando yo les solicité unas preguntas, me las respondieron, pero me dicen que esto no funciona así, hay que ser autónomo. Claro. Claro que sí, yo también lo entiendo y por eso quiero quiero saber más y comprender más. Pero si las cosas no se explican, ¿cómo se va a crear una conciencia grupal tan, yo hago concreto, concreto, no el tema de elucubrar en historias en ideales, sino a lo concreto desde esa inquietud, por lo menos yo tengo, de comprender términos, de comprender, porque gracias a la naturaleza del alma, el curso que hemos hecho, que estamos haciendo, ese curso... Luz en el sendero. Luz en el sendero. Luz en el sendero. No. La naturaleza del alma. La naturaleza del alma, ese curso, ¿vale? Ha hecho la posibilidad de poder comprender un poquito, pero no, o sea, de poder atisbas un poquito de que, joder, de que los términos hacen más como que lo notas, que puedes pillar algo. Pero si no tienes eso, no pillas nada. Mira, la arcana es para una selecta minoría. Es completamente abstracto. Y si no te espabilas profesionalmente, no consigues ningún resultado. Mira, tu imaginación y tu capacidad de determinar. Sí, imaginación positiva, creadora. No te lo digo en plan FIFA, ¿no? Te lo digo seriamente. Cuando se trata de desentrañar un pensamiento simiente, si no hay nada, pon tú lo que quieres ver realizado. Que no tenga que ver nada con la personalidad. Si hablamos de la fraternidad, por ejemplo, ¿cómo ves tú la fraternidad actuando en el mundo? Yo la veo. ¿La ves? Pues trabaja esa idea abstracta y poco a poco tus chakras, como decimos, tus vehículos, se pondrán en armonía con el alma. Y sobre todo el factor tiempo, no tengas miedo, ya llegará. Penúltima. Sí. Alfonso. Sí, parto de la idea que eso, de cierta manera, el mucho, ¿no? Y me refiero concretamente al hecho de que estamos en una nueva era y, lógicamente, hay nuevas energías que impactan a nuestro querido planeta Tierra. Ya Jesús ahí definió, o por lo menos nombró muchos de los distintos rayos que en distintas facetas afectan al ser humano, ¿no? Entonces, no hay duda de que esas energías producen unos efectos determinados individual y grupalmente en la humanidad. Eso, cuando inicialmente se empieza la era de Piscis, ya aparece el avatar, Cristo, trae un mensaje determinado, pero más que todo iba encaminado a la unidad. A la persona debía de superarse en aquella época. Hoy día empezamos una nueva era, hay nuevas energías, y ahora es distinta la misión, si se quiere. Ahora es una forma grupal. La humanidad ha dado un paso como individuo, pero ahora ha de continuar un paso mayor como grupo. En la época de Piscis, cuando Cristo viene, será el Padre Nuestro, pero allí el individuo pedía para sí. El ser humano quería superarse en tal. Yo quiero que me perdones, quiero tu alimentación, es lo que pide el Padre Nuestro. En cambio, si miramos ahora, la gran invocación es al revés. Se pide, desde el punto de luz, sanamente, es decir, que el hombre tenga inteligencia, discernimiento, que sea capaz de darse cuenta de que individualmente no es la manera como se tiene que avanzar, sino grupalmente. Pero claro, la mayoría de esas personas vienen con un nuevo equipo, vienen con mucho trabajo hecho. Es decir, los egos que nos encontrábamos en aquella época de Palestina y los egos que hoy estamos encarnando
muchos de esos egos tienen mucho trayecto ya hecho. Sí hay un porcentaje muy elevado de la humanidad que es, entre comillas, digamos, bueno. Por eso hay unas nuevas energías entrantes, porque el trabajo está un poco hecho, pero también es verdad que van a responder por iguales. Esa famosa comparación que se hace, que el sol alumbra a todo, lo bueno y lo malo. Vemos que hay muchas reacciones negativas, guerras, etcétera, etcétera. Esto también es producto de esas energías que nos están afectando, estas nuevas energías. Y cada grupo, cada persona, cada reino reaccionará de acuerdo con el equipo que kármicamente ha construido. Eso es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, si sumamos a todo esto nuestras preocupaciones diarias, vamos complicando más la situación, porque hoy día la ciencia ya va comprobando de que cada vez que pensamos, creamos en materia etérica una forma. La forma está energetizada, esa forma tiene imantación. Entonces, como tal, se agrupará también y producirá un efecto determinado. Entonces, todo esto es un conglomerado que a nosotros como seres humanos nos afecta, pero afortunadamente las formas mentales positivas pueden ser menores, pero más fuertes para contrarrestar hasta cierta manera ese trabajo que incluso la parte negativa planetaria, así como dice la jerarquía de blancos, también está la negra que va trabajando. Entonces, el trabajo va avanzando. Por lo tanto, ese porvenir, ese futuro agradable, bueno que se espera para la humanidad, es resultado de ese trabajo que se ha hecho desde aquella época hasta ahora, desde esa época que no importa, sino una era que implica muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, mi última intervención, que yo me he caído voz a mí mismo. ¿Cómo te llamas? Perdón. José Manuel. Mira, yo te quería responder porque has planteado un tema muy interesante y coincido con tu preocupación en el sentido de que si la nueva era, y cuando hablamos de conciencia grupal, la configuramos igual que se han configurado otras grandes revoluciones y otras grandes agrupaciones y otras grandes propósitos que se ha propuesto la humanidad, sobre todo en estos últimos 3000 años, estamos condenados a repetir los mismos errores. Porque realmente lo que vamos a generar es una religión del futuro, en la cual, bajo un propósito loable, pues vamos a cometer los mismos errores. ¿Y cuáles son los errores? ¿Dónde está el cambio de paradigma que se plantea en esta nueva era bajo el concepto de paradigma grupal? Pues el cambio de paradigma es aprender. Bueno, antes de decirte que no creo en absoluto que todas las grandes revoluciones políticas, religiosas, sociales que han habido en los 2000 últimos años haya sido un fracaso, porque si no, nosotros no estaríamos, no disfrutaríamos del estado relativo del bienestar en el que estamos ahora, en lo social, en lo político, fundamentalmente a nivel de conciencia. Han sido unas semillas que no han llegado a fructificar, pero que han llegado a impulsar a la humanidad. ¿Por qué no han llegado a fructificar? ¿Y dónde está el cambio de paradigma? El paradigma está en descubrir que todas estas grandes revoluciones, estos grandes movimientos que hubieron durante estos 2000 años, se agruparon en torno a una tradición, en torno a una idea política. Y se agruparon y estas ideas, ¿a qué agruparon? Agruparon a cantidades que fueran el 1 o 10%, da igual, de personas que lo que hicieron fue abandonar los retos de resolver sus propios egos y proyectarlos en grupos, convirtiendo a todos estos movimientos en movimientos que estaban movilizados por egos colectivos. Y los egos colectivos están condenados a repetir a una dimensión mayor los egos personales. Y ese es el motivo del aparente fracaso de todos estos 2000 años. Por lo tanto, el cambio de paradigma en la nueva era, lo que consiste, y es lo que Jesús
también Dani ha comentado, justamente hablamos de una revolución individual. Una revolución individual en la cual justamente el punto de partida es el cambio de conciencia, la disolución, la alineación de la personalidad, del alma, justamente para unirnos, ese es el nexo de unión que ha de formar las colectividades iluminadas. Colectividades que por muy elevados principios espirituales que se tengan, si no se está alerta de esa emergencia, de esa posible, digamos, proyección del ego personal en el ego grupal, se van a convertir en los mismos errores. Entonces el paradigma justamente está en esto, en generar estas colectividades iluminadas que estén muy alertas de no de impedir que los egos individuales que componen estas colectividades no proyecten sus egos personales en el ego colectivo y acaben justamente como estos dos vivos. Ese es el cambio de paradigma. Yo quería responder brevemente a... Pero brevemente porque Daniel tienes a las 9. Una frase. Él plantea cómo se llega a la conciencia grupal. Creo que mañana hay un tema que traiga más o menos eso. Bien, nos vamos a levantar. Vamos a hacer la gran invocación, la invocación de las Naciones Unidas. Procede de la Aquarian Age Community, la comunidad de la nueva era de Estados Unidos,